Estoy aquí con Rosa. Empieza el verdadero terror. En la casa de mi hermana con su esposo. Me decía Pokémon, así, pásame un paquete de pollo Pokémon. Y yo así como que, güey, le quité la llave a la moto y me meto corriendo. Y él estaba en el baño. Yo así como, ¿qué estás haciendo? Veo que estaba sacando un chingo de humo y yo así, ¿qué estás haciendo? Y luego me dice, es que tal quieres. Y yo así como que, pues bueno, pues yo ya estaba tomando. Y yo, pues bueno. Me recibió mi mamá, ese día se la pasó bien mal llorando en el hospital. Me dijo, vete, ya me pagó el Uber y me regresé a la casa de mi mamá. Ahí recaigo, después de 1 año y medio. Ese día. Con cigarro, primero. Recaigo con cigarro, porque desde un cigarro ya. Y mi historia no la cuento para que las personas, para sacarle provecho o lastimar a las otras personas o... No, la cuento para que, pues para que vean que sí se puede, que sin importar las circunstancias que nos toquen vivir, sí se puede salir adelante de muchas cosas. Hola, soy Diana Rodríguez y esto es Voz de Resiliencia. Aquí contamos historias reales de lucha y esperanza. Quienes ya conocen el canal saben que nuestro objetivo es dar voz a personas increíbles que han pasado por momentos difíciles y han salido adelante. Nos dimos cuenta de que el 90% de la gente que ve nuestros videos todavía no está suscrita. Y para poder seguir creciendo, llegar a más personas y apoyar a más invitadas, necesitamos de su ayuda. Así que suscríbanse, que con eso nos ayudan muchísimo a seguir dando voz a cada una de nuestras invitadas. Bienvenidos y bienvenidas a Voz de Resiliencia, este espacio creado para escuchar, abrazar y compartir historias de personas que fueron valientes, decidieron volver a empezar y reconstruirse. Yo soy Diana Rodríguez y estoy aquí con Rosa García. ¿Cómo estás, Rosita? Bien, bien, bien. Tranquila. Qué bueno, ya no estás nerviosa, ¿se te está pasando? Sí, se me está pasando ya. Muy bien, Rosita. Pues sabemos que estás aquí para contarnos tu historia de vida y cómo has pasado por obstáculos y has logrado vencerlos. Cuéntanos primero, ¿quién es Rosa García? Bueno, pues Rosa, soy yo. Bueno, yo desde la infancia consumí drogas. Desde los 12 años. A los 12 años empecé a consumir solventes. Fue cuando nos cambiamos de colonia, porque yo soy de Monterrey y luego nos cambiamos para otra colonia, ¿verdad? Y creo que ahí empezó toda la pesadilla de mi vida, ¿verdad? Viviendo en este lado, ¿verdad? Me vengo con mi mamá y mi hermana. Pues de este lado, mi mamá nunca estuvo, ¿verdad? Obviamente porque tenía que trabajar, trabajaba y me dejaba a mi hermana. Mi ¿Menor hermana, que tú? sí, menor que, no, es mayor que yo, mi hermana. Ok. Y nos dejaba a mí. Me acuerdo que yo entro a los 9 años, fue a los 9 años que yo me vengo para la otra colonia, pero a los 12 fue cuando empecé a consumir. De los 9 años, todo bien, hasta cuando ya entró a la secundaria. Cuando entró a la secundaria era de que empezaba a salir a la calle, ¿verdad? Porque mi mamá me dejaba mucho tiempo sola y me acuerdo que, pues, los amigos, ¿verdad? De que, vente, vamos para acá, para este lado. Y empecé a salir a la calle. Y llegaba como a las 10 de la noche, antes de que llegara mi mamá, y todo eso. Después pasa el tiempo, mi hermana se junta y pues yo quedo sola en la casa, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía 12, todo eso pasó a los 12 años. Todo a los Sí. 12. Mi hermana se junta y pues mi hermana era la que me traía para acá y para allá, ¿verdad? Que al cine cuando salía de la secundaria, que al cine, esto y lo otro. Y luego pues se junta y luego ya después ella emprende un negocio que son unas tiendas. Y a mí me invita, yo iba después de la secundaria, salía y iba y les ayudaba. Me daban una lista de lo que tenía que hacer y yo iba y lo hacía, ¿verdad? Y ya yo me iba pues bien contenta con el dinero, ¿verdad? De diario. Y luego ya pues empecé a salir mucho a la calle. Mi mamá llegaba a las 10 de la noche, casi 11, y empecé a consumir solventes con una amiga. Y así, ¿verdad? Yo ya llegaba a la casa bien drogada, bien drogada. En ocasiones me manchaba hasta las piernas, ¿verdad? Del resistol, bien mal. ¿Se daba cuenta la familia? Sí, mi mamá se daba cuenta cuando llegaba, mi mamá me decía, estás bien mal, ¿verdad? Y yo, nomás me le quedaba bien y me iba para arriba, ¿verdad? No me importaba porque, pues, en ese momento no lo veía, pero estaba enojada con ella porque me dejaba todo el tiempo sola. Y nunca le reclamé nada en ese momento.
siempre la ignoraba. Después a los 13 años, conozco a la marihuana con una amiga igual. Y, y me acuerdo que la primera vez que consumí marihuana fue en un 15 años que fui con esas amigas y de ahí empecé a consumir marihuana. Ya no llegaba a mi casa en 3 días, 4 días. Y llegaba mi mamá y pues no estaba. Siempre cargaba las llaves de la casa de mi mamá, siempre. Hasta mensa no era, ¿verdad? En ese momento yo creía que no era mensa porque cargaba las llaves de la casa de mi mamá. Soy Rafael Rodríguez, director clínico en INMUDE, Instituto Multidisciplinario contra las Dependencias. En INMUDE encuentran rehabilitación de carácter residencial o de modelo residencial, lo que quiere decir internamiento. En INMUDE contamos con apoyo profesional y ayuda mutua. Apoyo profesional es el médico, psicólogo, psiquiatra, nutriólogo, entre otros, que procuramos que la rehabilitación sea una rehabilitación sostenida, mantenida en el tiempo. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse a los teléfonos que ya aparecieron en pantalla. Recuerden que en INMUDE nuestra primera misión es brindar información. Brindar información que le traiga bienestar no solamente a las futuras usuarias, sino también a las familias. Y pues me acuerdo que mi mamá me buscaba en la calle donde me veía, o sea, a las conocidas de ahí les iba y les preguntaba. Total, fue mucho mi rebeldía, demasiada mi rebeldía, que pues mi hermana ya estaba juntada y todo. Pasa un accidente con mi hermana en cuestión de, yo trabajaba para ella todavía y me acuerdo que ella me dice, no, ya no vas a venir conmigo. Y yo, ¿por qué? Ya no te quiero aquí en la casa porque le dijiste a todos tus amigos todo lo que yo tengo. Y yo así como que, chinga, yo no les dije nada, ¿verdad? Y pues ahí como que me pegó más, ¿verdad? Me ¿De acuerdo dónde sacó eso tu hermana? porque los vecinos le habían dicho que con los que yo me juntaba, ¿verdad? Le habían dicho a su esposo y me corrió, ¿verdad? Total, ya no fui a trabajar, ya no la vi, ya no la vi y empezó más mi rebeldía. Me acuerdo ese día, un miércoles, yo ya bien mal, llegué como a las 3 de la mañana a la casa y estaba el esposo de mi hermana y mi mamá y me dice él, ¿te vas a ir a vivir con nosotros? Y yo, no me voy a ir a vivir contigo, chinga. ¿Por qué, verdad? Me puse en un plan bien loco. Y luego me dice, sí, pues no tienes otra opción, no te internamos. Y, chinga, pues intername, pero en ese tiempo me querían llevar como un internado de monjas. Ok. Y yo así como que, nah, pues chinga, pues prefiero que estar allá que estar con ustedes, yo no me voy a vivir, total que me corren y total, me hice la indigna y me subí para arriba. Total, en ese tiempo no me llevaron a la secundaria, fue un jueves, no me llevaron a la secundaria y me llevaron al mercado. Y luego de ahí llegamos a la casa de mi hermana, donde vivía ella, y me dice, mamá, dame tu celular. Y yo así, ¿qué? ¿Para qué? Me dice, dámelo, no lo vas a tener. Y le digo, bueno, pues se lo doy. Y le empieza a quitar el chip y todo, y pues aquí te vas a quedar. Y yo, ¿cómo que aquí me voy a quedar? Me dice, aquí te vas a quedar, a vivir con tu hermana. Y yo así, ¿qué? Pues bien enojada, bien indignada, fui por mis cosas. Y yo creo que cuando mi mamá creyó que me había mandado a un lugar mejor, que porque iba a estar con la atención de mi hermana, porque tenía una pareja que apoyaba a mi hermana y que le iba bien económicamente, entonces mi mamá creyó que me iba a llevar a un lugar mejor. Pero creo que desde ahí empezó toda mi pesadilla. Lo he contado muchas veces en la clínica, que hubiera preferido estar en esos momentos en los que empieza el verdadero terror. En la casa de mi hermana con su esposo, me acuerdo que yo era todavía rebelde, ¿verdad? Pero pues le contestaba y me hacía la dura, la que no quería entender, la que por qué tenía que estar ahí viviendo con ellos. Me llevaban a todos lados, hacía trabajar con ellos en las mañanas. Ahí empecé a trabajar diario desde las 7 hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? Me llevaban. Y luego yo me ponía bien rejega, o sea, no quería hacer caso, no quería así, toda. Entonces él me empieza a castigar y te vas a quedar parada por no hacer caso. Me acuerdo que me dejaba parada todo un día, 2 días completos en una esquina de su cuarto. Ellos llegaban en ocasiones, cuando me empezó a dejar parada, me acuerdo que
fue una vez en la tarde saliendo de la tienda. Fue las primeras veces que me empezó a dejar parada saliendo de la tienda. Llega y ahí te vas a quedar parada. Y yo así como que, chinga. ¿Y recuerdas por qué fue? Por nada más por el hecho de cotorrearme con, o sea, yo saludaba. La tienda que ellos tenían era en la colonia. Entonces todos sabían que esas tiendas eran de mi hermana. Y me acuerdo que por saludar a conocidos de ahí, te dijimos que ni voltearlos a ver puedes. Y yo así como, ¿qué? Pues espérate, ¿verdad? O sea, como de la noche a la mañana voy a ignorar a las personas con las que ayer me juntaba, ¿verdad? Y total, me acuerdo que yo tenía 13 años, todo empezó ahí, ¿verdad? A mediados de los 13 años, cuando me mandan a vivir y empezaron los castigos. Total, después de esa tarde, los primeros días que me dejaron parada, me dejaban ese día que llegaba en la tarde y toda la tarde hasta en la noche. Igual me comportaba igual porque yo no quería por cómo él me iba a mandar, ¿verdad? Si no era nada mío. Y pues mi hermana lo permitía porque creía que era una corrección buena. Y me acuerdo que, total, empiezan a aumentar los castigos. Ya yo me ponía y me dejaba ahí todo un día y me despertaba y me iba a trabajar en la mañana. Y con ellos me llevaban. Y luego ya llegaba y me volvía a dejar parada. Yo me acuerdo que le decía al licenciado, ¿verdad? Que cómo es que con la solvencia económica que tenían, yo pasé hambres porque el vato así lo decidió, ¿verdad? Él me dejaba parada arriba y luego ya me acuerdo que llegaban. Había veces que no me llevaban con ellos a trabajar, ya me dejaban todo el día parada. Y luego yo le decía a Lick, pero tan mensa estaba que yo no me sentaba porque yo sentía, estaba castigada. Entonces yo me quedaba parada y luego me dice, ay, no. Y llegaban y luego yo ya sabía que estaba la comida y hasta que no gritara él que bajara, bajaba. Él gritaba, sobre, ya baja, ya está la comida. Y bajaba y me quedaba parada a un lado, esperando que me dijera que me podía sentar, ¿verdad? Y pues ahí empezó todo, ¿no? Yo no sabía los motivos por qué los hacía, ¿verdad? Si lo hacía por el motivo correcto o realmente lo hacía porque pues me quería guiar, ¿verdad? Y pues me di cuenta que no, lo que quería era aprovecharse de mí. Entre esas paradas, él se me acerca. Me acuerdo que, pues yo llorando le decía que ya estaba cansada, que ya me dejara acostarme o sentarme. Y él se me acercaba y me decía, es que tú, y me echaba la culpa, ¿verdad? Y en ese momento fue algo tan incómodo, que, que ahí fue cuando me abusó sexualmente de mí. Abusó sexualmente de mí. Y en ese momento yo me acuerdo que yo me quedaba paralizada porque no sabía qué estaba pasando. Y de ese modo era que él me quitaba el castigo. Pero aún así, como quiera, no. O sea, como quiera cualquier acción que yo hiciera en la tienda, me acuerdo que era un paradón seguro. Me acuerdo yo estando en su cuarto, ya mi hermana dormida, mi hermana me acuerdo que tenía a mi sobrina y estaba embarazada de mi sobrino. Y él acostado y mi hermana ahí meseando y mi hermana me veía que estaba parada y nunca le decía nada. Yo en mi mente me imaginaba cómo le hacía tanta cosa a mi cuñado de que lo mataba. Y luego me acuerdo ese día en la noche que me dice, acuéstate aquí. Me acuerdo al lado de mi hermana, me empezó a tocar. Me acuerdo porque le fui y le dije que yo ya me quería acostar, ¿verdad? Que si me dejaba acostar. Me dice, aquí acuéstate. Y ya yo, entre la que traía mucho sueño y que estaba cansada, me empezó a tocar, ¿no? Y luego me despierta, me dice, ya vete, acuéstate a tu cama. Mi hermana a un lado, ¿verdad? Mi hermana No se dio cuenta. no se dio cuenta, creo yo. Y luego ya me iba y me acostaba, me levantaban a las 7 de la mañana y íbamos a trabajar. Y siempre trabajando para ellos, ¿no? Me acuerdo que había veces que a mí se me antojaban unas papitas y
Y mi hermana me decía que no, ¿verdad? Que no me las va a comprar. Y luego me acuerdo que él me decía, ¿verdad? Pues llévate las papitas, pero ya sabes, ¿verdad? Y yo toda pues porque se me antojaban, porque no entendía nada. En ese momento era esa falta de papá, porque, bueno, crecí con mi papá. Era como que él me va a cuidar, él me está protegiendo, o sea, lo que me está haciendo es para cuidarme, no era para lastimarme. No Así, lograbas entender. no entendía. Y tanto ¿cómo se dice? Pues sí, ¿verdad? El cómo mi hermana ni se daba cuenta y ya llega, echaba yo unas papitas, me acuerdo muy bien, unos tostitos Flaming Hot, porque en ese tiempo me gustaban mucho. Y mi hermana ni en cuenta. Y a veces que me dejaba parar sin motivo. Y me dejaban ahí toda la tarde y ya llegaba él y yo ya sabía que me iba a tocar y no podía. Intenté una vez con pastillas. Le busqué todas las pastillas que encontré a mi hermana A esa misma edad, Rosa. en esa misma edad. Le encontré busqué muchas pastillas, total, no me las pude, o sea, no me las pude pasar porque no había agua y no podía pasármela. Y total, terminé quitándome todas las pastillas. Y, y así fue mucho tiempo. A los 14, sí, a los 14 me mandan otra vez a vivir con mi mamá. Durante ese tiempo que estuviste con tu hermana y este sujeto, ¿seguías consumiendo o no nada? No consumía nada porque pues estaba con ellos. Cuidándote, se Ujú. supone. Ok. Y no salía para nada, no, nada más para donde ellos anduvieran, siempre andaba con ellos. Me acuerdo, pasa eso, antes de los 14, en ese mismo tiempo, me escapé. Empecé como que, pues ese día que me escapo, según un sábado, que me escapo, yo me salgo en la madrugada del sábado, me iban a pagar el primer sueldo que tenía de trabajar con ellos. Y no me lo iban a entregar el dinero, yo me lo iba a ir a gastar a un supermercado, a un mall. Y y me acuerdo que no me importó, yo para ese tiempo ya lo que quería era salir de ahí. Me acuerdo que gateando me metí al cuarto de mi hermana y ella tenía unas cajas de dinero por de las tiendas, separaba el dinero de cada tienda. Y me acuerdo que me metí gateado, pero yo me bañé en la noche y todavía me dormí en pantalón y todo y dije, no me voy a dormir, dije, para ahorita irme. Y me acuerdo que me quedé dormida y dije, chinga, cuando me levanté ya no sabía qué, dije, ¿y si están despiertos? No, pues me chingue su madre, yo lo que quería era irme de ahí. Me acuerdo que gateando entro al cuarto de mi hermana y bien despacito saco así un montoncito de dinero, ¿verdad? No sabía ni cuánto, yo nada más lo agarré y me acuerdo que abro la puerta y le dejo las llaves abajo del protector y ya me voy. En todo ese tiempo anduve en la calle, o sea, con personas. Me acuerdo que me fui bien lejos de la colonia, pero a donde yo llegué, conocían a mi mamá, conocía a un chavo a mi mamá. Total, él se va de ahí de donde yo estaba y mamá me empieza a buscar a todas las casas, de todos, y nada más él sabía dónde estaba. Y él llevó a mi mamá a donde estaba después de una semana. Entonces yo me entero que no llegan exactamente a la casa, llegan con la tía de la persona en la que estaba, que vivía como a 5 casas para adelante. Y total, me llega mi mamá y yo tenía chance de irme, pero ya me había gastado todo el dinero, eran como 1,500 o ¿En sí, qué te lo gastaste? en hamburguesas en la noche, cosas así, ¿va? En cerveza, porque me acuerdo que le piché cerveza a las personas con las que estaba. Y, y llega mi mamá y yo decía, pues yo ya me voy a ir a la casa con mi mamá, qué chido. No, peor, porque me acuerdo que él me empieza a gritar, ¿y con quién te metiste? Me gritaba, ¿y que con quién te metiste? Yo lo voy a meter a la cárcel y esto y lo otro, y lo yo así como que no me metí con nadie, pero pues me fui con esto, y le empecé a decir con quién anda. Y total, para pagarle ese dinero me ponen a hacer frijoles y salsas, para pagarles el dinero en la tienda. Y pues estuve mucho tiempo haciendo frijoles y ¿Y salsas. te regresaron con tu hermana todavía? Sí, todavía ella me regresaron a la casa. Mi mamá me llevó a su casa y luego después en la tarde me fui Otra para ella. vez. Sí. Y total, ya haciendo frijoles y salsas ahí en la tienda, pasaban como quiera los abusos, ¿verdad? Porque
pues así, o sea, siempre me dejé cada vez que me dejaba parada, porque como quiera me dejaban parada ya después de haberme escapado y todo, y volvieron los castigos, hacía lo mismo, ¿verdad? Para mí dejarme sentar o irme a acostar era un abuso o tocamientos. ¿Nunca le dijiste a nadie? No, y luego, no, nunca, hasta que fue en mi proceso, hasta que entré al De proceso. chiquita no. Nunca No, pediste ayuda, nada. intenté gritarle una vez a mi hermana y a mi mamá cuando yo tenía los 14 años y fue en ese tiempo en el que me mandan a vivir con mi mamá, que yo le dije, es que me deja parada, y luego mi hermana, bueno, bajé corriendo, me acuerdo que sí, ella estaba bien enojada, y estaba mi mamá, mi hermana y él, ¿verdad? Y luego ya abajo yo la escalera. Digo, es que tú no sabes lo que me hacen aquí me dejan parada y te echan mentiras. Y luego ahí intenté decirle, es que tú no sabes lo que me hace él. Y luego vi la posición en la que estaba, que al final de decirle eso yo sentí que no me iban a creer. Y dije, pues nada más me dejan parada. Y mi hermana, pues no te está haciendo nada. Y yo así como que ni la deja parada tantas horas, mamá. Y yo así como que volteando a ver a mi hermana, así que no seas mentirosa. Y sabes que me deja días completos parada. ¿Tu hermana no hacía nada por ti No, cuando eso sucedía? no, nunca hizo nada. Siempre, pues bien sumisa, ¿verdad? A él, no, siempre lo que decía él, lo que mandaba él, o sea, había muchas cosas que yo veía injustas de ahí con mi hermana, pero a ella ya después la dejó parada embarazada. Pero yo me dio mucha risa porque en su momento me daba risa porque yo decía, igual que a mí te dejaron parada. Sí, la bañó. Sí, la dejó parada embarazada y entonces yo me burlé porque yo normalicé toda esa vida, o sea, yo normalicé toda esa vida que, no, te dejó parada. ¿Y qué hiciste, verdad? Y le eché burla a mi hermana, me acuerdo. Y, y así, ¿verdad? También a mi hermana le hacía castigos bien raros, ¿verdad? Pero nunca supe yo los motivos por los cuales mi hermana se quedaba parada o de repente no bajaba a comer o así, cosas bien raras. Y luego, total, a los 14 me regresó a la casa de mi mamá. Y ahí de ingobernable yo, porque yo sí, o sea, estaba resentida con todos y estaba enojada con todos. Me hago el segundo tatuaje en la espalda. Así como que, ustedes no me mandan, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y me hago un tatuaje en la espalda. Para esto yo ya tenía un tatuaje, ese tatuaje me lo hice igual a los 12 años. Y cuando voy al estudio me dicen, no, pues es que tú tienes que tener un tatuaje o que venga un familiar contigo. Ujú. Y yo Algo no, firmado, ¿no? Te sí, algo piden. firmado. Y yo no, pues yo tengo un tatuaje, ¿verdad? Y lo me dice, bueno, pásale y me hacen unas mariposas acá en la espalda. Me acuerdo que fui de visita con mi hermana a la tienda y fui así en blusa de tirantes y le dije, no, pues me hice un tatuaje. Y mi hermana se enojó y él también. Y me acuerdo que ese mismo día me regresan a la casa de mi hermana. No, es que mi mamá no te pone atención y que es. Y yo así como que no, hombre. Total. Me regresan. Ya igual él hacía lo mismo. Cuando me regresaba a la casa de mi mamá yo me sentía tan tranquila porque yo sabía que ya no iba a hacer lo que hacía. Ya no me iba a tocar, ya no me iba a hacer lo que me hacía. Pero luego cuando regresaba era lo mismo porque había cosas que no me gustaban y que me tenía que quedar callada porque, pues, en su momento yo lo veía como, el papá que nunca tuve o el hermano mayor, el que me cuidaba, el que, yo creía que era un dios, yo creía que era un dios Y él así se veía, y él así se veía, así. como si fuera un dios, Ujú. las dominaba a ustedes Ujú. totalmente. Y siempre traían pique con mi mamá, siempre tuvo pique con mi mamá de que, pues, él me fue aislando totalmente de mi mamá. Me acuerdo que me decían: "Es que tu mamá no viene a verte", y yo así como que pero entonces me la creía y luego yo: chinga, pero ¿por qué mi mamá no me quiere venir a ver? Y era nada más para que yo aceptara vivir con ellos, porque siempre estaba de rebelde, porque nunca quise por lo que me estaba haciendo, pero era tanto que yo creía que, o sea, como si no estaba ahí, yo sentía que no la armaba, o sea, yo sentía que no iba, o sea, con mi mamá era estar sola, estar en la calle y luego me iba ahí, me sacaban a pasear y todo ese tipo de cosas, entonces yo lo empecé a normalizar y luego, este, pues uno se asombra, ¿verdad? Con cosas mínimas, con un carro, Ujú. con una tele, por las carencias que tuve de infancia, ¿verdad? De la infancia, pues yo me asombraba porque lo que no tenía en la casa de mis abuelos o en la casa de mi mamá, pues lo tenía acá y yo decía, qué chido, ¿verdad? Pero no, al final como quiera
había algo que no me dejaba estar ahí. Yo, total, cumplo, a los 16, 17, a los 17 me mandan a vivir con mi mamá otra vez. Todos estos años estuviste con tu hermana, Ujú. A los sufriendo 15, estos sí, abusos por parte de este sujeto. sí. A los 17 me regreso a la casa de mi mamá. Y igual de ingobernable. Yo me acuerdo en ese tiempo estaba saliendo con uno de los de policía. Y pues no, o sea, era como que no vas a salir con un policía. Y para esto yo no conocía a mi papá. Yo viviendo en toda esa edad con mi hermana, una vez yo estaba acostada así en el sillón y mi hermana me enseñó una foto de mi papá. Me dice, ¿este es tu papá? Y yo así como que, caray. O sea, así de repente, ¿verdad? Y yo así como que, caray, pues. Y me quedé grabado el Facebook de él, ¿verdad? Total, cumplo los 17, me hago un Facebook, me regreso a la casa de mi mamá y todo, y lo busco. Lo busqué porque tenía muchas dudas que quería que me resolviera, ¿verdad? O sea, cuando yo nazco, a él lo meten al penal. Y duró 15 años en el penal. Cuando yo cumplo 15 años, él sale. Entonces, a los 17 me hago ese Facebook, lo busco, le mando mensaje, le pido su número y me acuerdo que ya hablando por Facebook, él me dijo, ay, que esto y que lo otro, y me enseña muchas fotos mías de cuando yo estaba en el kinder y yo así, okay. ¿Y tú de dónde las sacaste? O sea, ¿qué onda? Y me dice, es que tu hermana, cuando tú estabas en el kinder, tu hermana me marcaba con unas tarjetas. Él compraba unas tarjetas en el penal y mi hermana tenía que ir a casa de mi abuelita y de ahí él marcaba. Se comunicaba con tu hermana. Hoy le mandaba fotos. ¿Son del mismo papá ustedes? Sí, son del mismo papá. Y somos del mismo papá. Y y así, ¿verdad? Total, me acuerdo que lo veo. Yo ya andaba con el policía. Lo veo en una plaza enfrente de la colonia de mi hermana. Y yo me acuerdo que estaba con los nervios porque decía, si mi hermana entra aquí me va a ver con este señor, ¿verdad? Y mi hermana pues estaba peleada con él, ¿verdad? Por todo lo que le hizo pasar, ¿verdad? Porque mi hermana vivió 7 años con él. A los 7 años de mi hermana, a él lo meten al penal. Total, hice unas preguntas, ciertas preguntas que había preferido él, por qué prefirió hacer lo que hizo, si estábamos yo y mi hermana y eso, ¿verdad? Ya me respondió y ya, ok. Y lo mismo, a los 17 años enfrento a mi mamá y le digo, a ver, ya pasé muchas cosas a base de que no tengo papá. Muchas cosas que me dolieron, como las graduaciones de la secundaria, digo, de la escuela. De la secundaria no la terminé porque igual me sacaron. Y y enfrento a mi mamá, le digo, no te vas a parar hasta que me digas qué onda con mi papá, ¿verdad? Y mi mamá se queda así como que, ¿qué pedo con esta? ¿Por qué? Y mi mamá me empieza a explicar todo, ¿verdad? Le dije, bueno, yo ya lo conocí, y mi mamá se queda así como que, no, porque él tiene orden de restricción conmigo, con mi hermana y con mi mamá. Familia. Sí, con la familia total, y con una tía. Y y me acuerdo que mi mamá le dice a mi hermana, oye, ¿cómo que conoció a su papá? No, que es que también anda con un policía y la edad que tiene, y no, tráetela. Y me regresan 3 a la casa de mi hermana. Ya casi a punto de cumplir 18, yo me frustraba porque decía, no, hombre, ¿cuándo voy a cumplir 18? Porque ya no quiero vivir ahí, ya esto y ya lo otro. Y me regresan. Por conocer a mi papá, o sea, por querer conocerlo y porque andaba con el policía y para ellos no era correcto. Y pues sí, obviamente no era correcto porque era más mayor que yo y porque al final era base de una carencia. O sea, yo que me doy cuenta o sea, a mí me gustaba el policía por cómo se veía con el traje, pero sí se quitaba, parecía un chirigüillo. Parecía un chirigüillo. Y yo decía así como que no quería ni salir a comer con él porque decía, qué vergüenza que voy a andar con un policía. Y yo así, pero yo me creía mucho cuando llegaba en No, más uniformado. Sí, o sea, y que me paraba en la patrulla. Ay, no, cosas bien horribles, de verdad que Pues te sentías protegida. sí, me sentía protegida. Y así bien feo. Total, me mandan a vivir con ella, igual pasa lo mismo. Me acuerdo que él me decía, ya viste a tu papá, el violador, y vea que te vi. Y yo así como que, por dentro me da un chorro de coraje, un chorro de coraje. ¿A esta edad ya sabías que se trataba de violación lo que te estaba haciendo?
A los 17. O sea, lo que me estaba haciendo era como que, no porque estás con mi hermana, o sea, me estás con mi hermana, me estás tocando, yo no quiero, me das asco. Ya te Era, dabas cuenta. que no, pero era como que cuando lo hacía yo me quedaba inmóvil, o sea, sin poder defender, sin poder decir nada porque no había, era como si yo no pudiera salir adelante sin que yo estuviera ahí. Y esa aceptación que quería con él, ¿verdad? Porque me sentía protegida. En la forma en la que crecí, racional y por mi fantasía y todo eso me llevó a pensar de esa manera. Claro. Y total, me acuerdo que yo les grité a mi mamá y a mi hermana. Le dije, bueno, el día que cumpla 18 años hasta un cigarro de marihuana me voy a fumar delante de ustedes para que se eduquen. Así les dije, ¿verdad? Y o sea, yo, mensa, ¿verdad? Pero ingobernable. Era muy ingobernable. Como si fuera algo bien Ujú. padre, ¿verdad? Ajá, o sea, yo lo vi así como que... Soy grande. Y hasta que cumplí ya los 18, me mandan otra vez a vivir con mi mamá. Y me acuerdo que él y mi hermana me decían, no te vayas. Y yo así como que, no me voy a quedar aquí. Me dice, te damos un Mini Cooper. Te damos un Mini Cooper y te quedas. Y yo, no. Yo no, prefiero mi libertad. Yo le decía, prefiero mi libertad que traer un pinche carro de esos. Porque a mi carro favorito son los Mini Cooper, ¿verdad? Y yo decía, no. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué no? Si vas a traer. Y yo, no, porque, y no le podía explicar a mi mamá, o sea, me frustraba mucho el hecho de que no le podía explicar a mi mamá el por qué yo no quería vivir ahí. Y no entendía, mi mamá veía también que pues el carro y las comodidades, y yo, no, es que sentí una frustración bien fea. Los 18 me voy con mi mamá y empecé a trabajar, pero trabajaba y yo debía todo. Yo trabajaba con mi hermana, soy tablajera, corto carne y repartía, me acuerdo en ese momento. Estaba en la carnicería, cortaba y lo me iba y repartía pedido. Y así, ¿verdad? Llega y ¿cómo se dice? Y rellena la vitrina y luego si sale un pedido, vete y repártelo. Y así estuve mucho tiempo, pero ahí tenía, o sea, si yo para comprarme unos tenis de marca, era como que si mi hermana me los compra. O sea, me los compra y ya me lo anota en una libreta y yo se lo voy a pagar. Pero no. A mí me llevaban y luego me les quedaba viendo que me llevaba mi hermana y me llevaba él. Y luego yo, pues queriendo, estaba deseando, o sea, yo, unos tenis de marca, Claro. esto, el otro, porque uno no lo tenía, ¿verdad? Y pues yo ya tenía cuentas. Y cuando vivía con ellos, yo ya les pagaba todo lo que, aunque fuera menor de edad, ellos nunca se hicieron responsables. ¿Trabajabas tú para lo que Trabajaba, te sí. daban? Trabajaba, pero yo no lo veía hasta después. Ajá. Y todo me lo fueron anotando en una libreta. Todo me lo fueron anotando en una libreta. Salgo a los 18, igual tenía esa lista y lo súmale cada vez que salías con ellos a un mall o pues ahí unos tenisías que me compraba yo y pum, me la apuntaba. Ok, un concierto y me lo apuntaba. Y nunca salía de mis deudas, nunca salía, nunca. Y yo era bien frustrante porque nunca salí adelante. Nunca, o sea, siempre estancada en las carnicerías, pero yo me sentía bien porque yo decía, bueno, pues sé cortar carne, sé andar en moto, sé atender a la gente, pero porque estaba distorsionado ¿Te todo. mantenían ahí? Ujú. ¿Te mantenían? Y me acuerdo que pasó el tiempo, a los 19 años, sí, a los 19 años, conozco me junto a los 19 años. Me junto a los 19 años y, Continúa, no pasa nada. y yo ya traía una moto, me acuerdo, traía una Bulldog. Ay, a mí me gustan mucho las motos. Y me acuerdo en ese tiempo traía una moto. Y conozco a una persona por una amiga, ¿verdad? De ahí de la cuadra, enfrente, que vendía, la verdad. Y pues a mí me sorprendía mucho esto, porque yo veía vatos tatuados, no, me protegen y no, pura perdición, ¿verdad? Yo tenía bien distorsionada mi mente que creía que con las personas o con los vatos tatuados yo me sentía protegida, o que se vieran disque malandras. Ay, no, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, pues así me envolví en una relación
a los 19 años, que ando con esta persona. Lo conocí igual, te digo, porque yo le fui yo consumía marihuana y así. Y luego ya lo conozco y lo empiezo a conocer. ¿Consumías con él? Tomaba. Y marihuana. O sea, empecé a consumir. O sea, ya yo iba a consumir. Y sí, porque era muy descarada. Yo ya con mi mamá, o sea, delante de mi mamá y yo le decía a mi mamá, ¿qué prefieres? Cuando vivía con ella, le decía, ¿qué prefieres? ¿Que me agarre la policía? ¿O que me da chance de que esté arriba en mi cuarto? Y así no paso frío, o sea, de estar afuera. Entonces mi mamá, pues, como yo trabajaba, pues decía, y yo le decía, no vas a entrar a mi cuarto y me vas a tirar mis cosas, ¿verdad? Porque son mis cosas y yo trabajo para comprármelas, ¿verdad? Y yo le decía muchas cosas a mi mamá que estaban mal. Y mi mamá, pues, prefería, ¿verdad? Normalizó todo eso porque, pues no tuvo de otra, ¿verdad? No tuvo de otra en ese momento, no tuvo. Y ya con él también, pues yo me salía, o sea, yo me salía los fines de semana, trabajaba y todo, pero los fines de semana seguro que yo siempre andaba a mí me gustaban mucho los bailes colombianos, y siempre andaba en esos mitotes, y siempre andaba con él. Me propone juntarme con él, y sí, me junté con él. Y yo ya tenía 19 años para ese entonces. ¿Cómo reacciona la familia a que te juntas? No, mi mamá, una vez me acuerdo que él fue y gritó, ¡raza! Y luego mi mamá sale, pues si no hay vacas aquí, ¿para qué estés gritando? Y que no sé qué. No, mi mamá, ese día no estaba, me contó el vecino, me dijo, no, güey, llegó aquel y echó el gritote y pues tu mamá salió bien enojada y yo así, ay, no, mamá, qué vergüenza. Y mamá dijo, y ese pinche huerco malandro, bueno, señor, porque decía mi mamá, ese señor malandro que está todo tatuado y bien feo y que yo así, que, ay, mamá, pues es, o sea, yo así bien así, bien enamorada, según yo, en esos momentos. Y me acuerdo que ya pasa el tiempo, salí varias veces con él y él era, sí, ¿verdad? Donde yo trabajaba en la tienda, él pasaba a cuidar una quinta ahí, ¿verdad? Y siempre pasaba, después de que salía del trabajo, ya me iba detrás de él en la moto y llegábamos ahí a la quinta y ahí me la pasaba con él y luego ya me propuso juntarme con él y yo le dije, ay, pues yo no sé hacer nada de comer, ¿verdad? Le digo, pues si te quieres juntar conmigo, pues vamos. Sí, y dice, no, yo te voy a enseñar, pero pues, si te animas y yo, pues bueno, ¿verdad? Yo ni sabía ni qué, ¿verdad? Yo, o sea, dije, pues bueno, pues vamos a ver qué. En mi mente estaba de que, ay, ya para sentar cabeza. Ay, no, qué vergüenza. O sea, en ese momento yo decía, no, porque ya me la viví bien recio. Ay, ¿cuál recio, güey? O sea, no, qué vergüenza. Y me acuerdo que me junto con él y pues mamá echó el grito y que no, es que cómo, sí se ve que esa persona nomás no se quiere a él mismo y yo no entendía. Decía, ¿cuál ama? No, que está muy grande para ti. Él me lleva 11 años. Me lleva 11 años. Todavía, ¿verdad? Y todavía creo que está vivo, no sé, la verdad. Esperemos. Si no, pues ni pedo. Y, y me acuerdo que ya pasó el tiempo. Con él, una vez yo me acuerdo que teníamos la moto y todo. Y me manda por un rollo. Y yo me voy en la moto, me voy por el rollo. Regreso y apago la moto a media cuadra porque llegaba con el abuelito. Y yo dije, no, pues llego con el abuelito, no hay pex. Llegué con el abuelito, apago la moto, porque aparte que no había rollo en la tienda. O sea, le quité la llave a la moto y me meto corriendo. Y él estaba en el baño. Yo así como, ¿qué estás haciendo? Veo que estaba sacando un chingo de humo y yo decía, ¿qué estás haciendo? Y luego me dice, es que tal quieres. Y yo así como que, pues bueno, pues yo ya estaba tomando. Y yo, pues bueno. Pero ¿cómo se hace? Y él me empieza a enseñar. No, la perdición ahí. Sí, ya era perdición, pero no lo veía o no lo interpretaba de la manera correcta. O sea, todavía súmale a eso y ya está peor. Empiezo a consumir con él. Y empecé a consumir con él y me acuerdo que uno de sus amigos decía, güey, les va a pasar esto y aquello. Y yo decía, nah, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, ¿cómo que me va a pasar? Que voy a tener alucinaciones, que va a haber pleitos, que va a haber delirios de persecución. Y dije, no. Empecé a consumir con él. Primero empezamos los fines de semana. Y luego del fin de semana se convirtió a agregarle un lunes,
Porque él era albañil y era de que a fuerzas faltaba los lunes, siempre, siempre. No había un lunes que no faltara. Y luego, total, cuando después de eso, de ese lunes se convirtió en un martes, de ese martes a un miércoles y toda la semana consumiendo. Pero yo trabajaba todavía con mi hermana, todavía tenía la moto. Total, me acuerdo que ya duré mucho tiempo consumiendo cristal. Empecé a enflacar, se vinieron los delirios de persecución, empecé a alucinar, que él y una vecina se metían y que la vecina se brincaba, o sea, cosas bien raras. Y yo decía, no, pero lo vives tan real, que dices, no, sí se mete. Y me acuerdo una vez que ya estábamos bien enganchados los dos, yo ya ahí había renunciado a la carnicería de mi hermana y le aventé la moto, porque pues de esa lista, según había terminado apenas de pagar esa lista, y yo en mis cuentas, yo decía, espérate, yo ya te he pagado hasta como 2 listas, y la moto ya te adelanté muchos pagos. Ujú. Y me acuerdo que me dijeron que no, y me acuerdo que yo ya bien drogada, ya bien desvelada, les aventé la moto y me fui para la casa. ¿Se daban Así, cuenta ellos de que ya estás consumiendo? la verdad no sé, siempre normalicé el consumo de marihuana, de pase, de cerveza. En mi casa lo normalicé mucho porque siempre llegaba bien borracha al trabajo. Nada más me metía 1 hora al baño y esa hora, dizque yo me alivianaba y salía en la moto a repartir y todavía andaba borracha. Entonces, pero no me decía nada porque pues ahí me tenían como esclava, ¿verdad? Sí. Trabajando para ellos. Pero ya cuando llegué a ese punto de aventarle la moto y de renunciarles, me acuerdo que ya dejé de trabajar. En ese tiempo él tenía una compra. Y ya llegó tanto el consumo que yo le metía dinero a esa compra y el vato nunca me daba resultados de esa compra. Y yo decía, "Chin". ¿Qué es una compra? Una Explícanos. compra y venta de chatarra. Ok. Compra y venta de chatarra. Y, y pues sí le iba bien, o sea, siempre tenía un chorro de gente y muchas, o sea, no. Me acuerdo que ese tiempo mi hermana, el esposo de mi hermana se llevaba muy bien con él. Y le prestaba la camioneta para cargarla y llevarla a una compra de fierro más grande. Y se la llevaban. Y me acuerdo que yo no veía, o sea, veía las notas que él traía de mucho dinero, pero y luego al momento de llegar y no daban las cuentas y yo ya me llegué al punto de que me frustraba. Y luego en ese tiempo ya 2 veces, 3 veces me habían caído la policía ahí a la casa y me habían hecho un despapalle, ¿verdad? Porque también estaba vendiendo cosas, ¿verdad? Él. Y, pero aparte que nos habían confundido. La tercera vez que nos caen, según a él le quitan como 1000 y algo. Y yo dije, chinga, León. Y yo llegué bien enojado. Me acuerdo que en ese tiempo todavía trabajaba con mi hermana. No, le fui a hacer un mandado a mi hermana y me prestaron una camioneta. Y llegué y luego me dice eso y yo ya bien enojada, sí, con esas ganas de volver a consumir y todo, o sea, bien estresada. Me voy y correteo a los de la Fuerza Civil en la camioneta. Yo digo que me disparan porque voy en la camioneta bien enojada y me les paro enfrente. Entonces me apuntan y yo así como que no. Y luego yo, no, levanté las manos y, no, ¡Qué una bárbara! disculpa. Levanté las manos y me acuerdo que me bajé. Le digo, oye, ¿sabes qué? En esta calle, en este número acaban de ir y pues le acaban de quitar un dinero y luego en eso ya llego y detrás venían las 3 camionetas de la Fuerza Civil y luego él me hace, ¿qué estás haciendo? Y luego le digo, no, pues no estás diciendo que te acaban, no, es que me van a pegar porque tú acabas de decir que me quitaron dinero y luego, pues a ver si es cierto, le digo, porque no te creo nada. Y total, estando ahí, me dice el policía, me dice, tú le diste, si realmente quitamos dinero, bueno, le dicen, y luego yo le digo, no, eso no me lo dijo, yo me lo inventé. Y luego yo, porque yo tenía miedo de que le pegaran, ¿verdad? Sí. Y luego ya me dice, bueno, en total nos toman fotos a mí, a él, y ya nos enseñan a la persona a la que estaban buscando, en verdad. Y se parecía mucho a él, pero no era él. Y luego ya de ahí nos dejaron de molestar, ya nunca fueron. Total, yo ya no, me alejé un tiempo de mi hermana, empezaron los delirios de persecución. Me acuerdo que ya con los delirios de persecución, pues yo empecé a creer que se metía con la vecina y que la vecina se brincaba, ¿verdad? Y me acuerdo una vez que se nos pierden unos perritos Bull Terrier.
porque él cruzaba hacia dos y luego los perritos los vendía. Y uno de esa perrita agarraba los perros y se los llevaba así para la otra casa o se los llevaba para la calle. Y él me dice, Eve, búscale hacia una calle, así. Y luego yo, a una casa, perdón, de enfrente. Y yo, en mi mente, me quiere mandar para allá porque se quiere echar a la vecina, ¿verdad? En esos 5 minutos se va a echar a la vecina. Y luego pero yo me voy. Y lo dije, bueno, ok. Y luego enfrente había una casa sola y toda esa hilera estaba sola. Dije, pues ahorita me voy corriendo por atrás y voy a ver si se mete la vecina. Y me acuerdo que me dice, ay, chécale. Y donde yo me iba a meter, hago que la finta, que me metí y me aviento a correr y corre por enfrente. Me voy corriendo y me voy por atrás gritándole a quién sabe quién. Pero yo les decía, ya los vi, cabrones. Y me quieren hacer pendeja. Muchas cosas bien locas. Y me brinqué, la barda era como triplay, un triplay, y luego llegué a la casa de nosotros y luego al lado tenían una casa donde guardaba gallos. Y yo llegué a esa casa, pero todo por atrás. Y lo gritando puras cosas bien locas. Yo gritaba que, pero los voy a agarrar. Ya los habías y descubierto en tu sí. cabeza. Y me puse yo así en una barda y escuchaba bien clarito, no, güey, ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta que ella, que la queremos hacer algo. Y yo así como que, y que salgo, salí así, bien de que, ¿qué traen? Y no había nadie, y yo así como que, ay, no, qué vergüenza. Y luego me metí, total, me meto, escondo un cuchillo así en la cama, a un lado. Ese cuchillo, lo dejé ahí, y él se mete al baño y cuando se acuesta, hace un movimiento, porque yo estaba esperando que hiciera un movimiento. Entonces, donde hace un movimiento raro, yo en mi alucín dije, ya, me va a amarrar, me va a amarrar para que todos se vengan a hacerme algo. Y yo saco el cuchillo y luego él voltea y me ve y me dice, no, pinche loca, y estás bien loca. Pero él tampoco sabía que eran efectos de la droga. Y me acuerdo que me dijo, no, vamos a llevarte a tu casa, güey, que ya estoy harto. Y me llevó a mi casa, a la casa de mi mamá. ¿Cuánto tiempo duraste viviendo con él? A los 19, recién cumplí los 19. Y a los 20 me interna. Ok. Entonces, fue un año más o menos de consumo. Uh-huh. Y luego ya me dejó en mi casa y lo ando yo regresando. Y luego cuando me ve mi hermana después de mucho tiempo, se me queda viendo y la veo que llora. Y yo dije, achis. Y luego todavía yo me acuerdo que andábamos en un mandado y le digo a la esposa de mi hermana, me enteré que mi hermana me quiere hacer unos análisis de SIDA. Le digo, porque estoy muy flaca, le digo, pero no tengo SIDA. Le digo, estoy consumiendo cristal, le digo, pero no me da el valor de decirle a mi hermana que estoy consumiendo cristal. Dile tú, ¿verdad? Que estoy consumiendo. Y decía, no manches. Y así me lo estuve, ¿verdad? Y luego ya después de esos delirios de persecución, yo me regreso a la casa de mi mamá. Me separo de él y me regreso a la casa de mi mamá. Y me acuerdo que yo todavía seguí consumiendo en la casa de mi mamá y arriba en el cuarto yo con un machete en todo el cuarto de mi mamá y el cuarto mío y gritándole a quién sabe quién, pero pues es parte de... Le gritaba yo que ya lo veía y luego mi mamá en ese tiempo se va al Bodega Aurrerá. Se va y le marca a mi hermana, oye, es que Rosa está bien mal, ¿verdad? Está con un machete ahí arriba de la cara. Pero en ese momento yo no entendía, pero se veía tan real, todo lo que pasaba sentía que era verdad, que no era mentira nada. Y yo le decía, mamá, es que se suben a la placa y del tragaluz cuando me meto a bañar me están viendo. Y apagaba el foco del baño y luego me quitaba la ropa y luego me metía y lo veía para arriba y yo decía, no, es que quieren quitar el protector. Y luego me salía, toda mojada, me salía del baño y volteaba para arriba y clarito veía yo que como que me movía en el tragaluz. Me acuerdo al día siguiente después de eso que batallé mucho para meterme a bañar porque no entendía por qué estaban haciendo eso, porque yo creía que las personas estaban burlando de mí. Me subo a la placa, de esos pisos la casa de mi mamá y el tragaluz, así que me asomo, no se ve nada, pero todavía aún sabiendo que no se veía nada, hago una mezcla de yeso con rollo y le pongo en todo el tragaluz. Todavía después de que hice eso, como quiera sentía que alguien me estaba viendo y yo decía, ¿qué pedo? Pero es que alguien me estaba viendo. Apagaba los focos, me bañaba a oscuras, salía. Total, me acuerdo que él estaba detrás de mí, la persona con la que estaba juntada, estaba detrás de mí.
me sacaba de los puntos donde venden droga, y yo me enojaba y decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí si ya me corriste, ¿verdad? Por todo lo que habíamos hecho, ¿verdad? Porque era tanto el que ya vete, o sea, me humilló al más no poder. Y yo sin saber qué era el efecto de la droga, yo decía, pero ¿por qué se comporta así? Entonces yo me creía todavía más de todo lo que me Ujú. estaba pasando. Me separo y yo, ¿qué quieres? Déjame en paz. Pero ahí me doy cuenta que Dios obra en las personas, a través de las personas, porque yo en ese momento, yo no le hacía caso a mi mamá, yo no le hacía caso a mi hermana, por más de que mi hermana y el esposo de mi hermana me decían, te vamos a internar. Yo decía, ay, ¿cuál internar? Y yo, pues si ni se puede porque soy mayor de edad. Yo decía, ay, ni se puede porque soy mayor de edad. Ay, no. Y luego, mi mamá bien desesperada porque ya no llegaba. Me acuerdo cuando le intenté dejar la droga, llegué después de 5 días a la casa de mi mamá porque me había peleado con ella. Yo no me bañaba en 5 días, 6 días. Salía a perro muerto, bien feo. Y yo me acuerdo que todo el tiempo andaba con una cangurera ahí con cosas, ¿verdad? Bien raras. Y, ay, no, qué vergüenza. Y siempre traía un pantalón así camuflajeado, pero guanguito para que no se me vieran las piernas todas flacas, porque decía, no, si me pongo un short se me Para veían los disimular. huesos bien feos. No, no, no. Y siempre así andaba en la calle así. Llego, me acuerdo que entro, y yo muy buena, de buen humor, ¿verdad? Entro a la casa, y mamá así toda pálida, y yo así como que, ¿qué tiene, señora? Porque yo siempre le he dicho, señora, ¿verdad? O, sí, así, ¿verdad? O cuando me refiero así a mi mamá, tu hija, es así, Ujú. ¿verdad? Entonces le dije, ¿qué tiene, señora? ¿Por qué trae esa cara, hombre? Pues ya llegué. Pues es que justamente en Facebook acaba de aparecer una muchacha con tus mismas características, morena, de pelo negro, que está allá en el monte con un pantalón y el mismo tatuaje de la pierna que tienes. Y yo así como que, ay, el mismo, pues dijeron que una Santa Muerte. Y yo decía, pues si el mío no es Santa Muerte. Yo le dije, pues el mío es una Catrina, no es Santa Muerte. Le dije, pero total, pues ya estoy aquí. Le digo, ¿a qué te asusta? Mi mamá, toda la cara pálida, me dice, pues que yo quería que te vean matado, Rosa. Y yo, pues no, aquí estoy. Y me subí y me dormí. Total, ya después de ciertos días, él va y me saca de otro punto. Y yo ya traía delirios de persecución, creía que me iban a matar, este, porque habían pasado muchas cosas en esa colonia. Y, y pues estaba con personas cricosas y que andan haciendo cosas indebidas y pues uno se siente así como que también la va a llevar por esas personas, ¿verdad? Y me acuerdo que él me va y me saca, ese día me voy con él en la noche, al día siguiente agarro mis 3 pantaloncillos que habían quedado ahí en su casa, que pues ya me los llevo, ¿verdad? Y yo me fui porque dije, pues él trae droga y me siento protegida con él porque él no me va a hacer nada, porque... Y luego, aunque yo tuviera los delirios de persecución, llegaba y me acuerdo que no me dio consumo, no me dio nada. Al día siguiente me dije, ya llevaba a mi casa, fue un viernes, y me lleva. Me meto, me cambio y me salgo con mi vecino. Le dije, ¿vamos acá atrás o qué? El punto A de lo que estaba, mismo. sí. Y luego él estaba enfrente en la plaza y yo decía, ¿qué quieres? Y donde vamos yo y él, mi vecino hacía la vuelta, se viene detrás de mí. Le digo, ¿qué quieres? Y me dice, no, pues voy a estar contigo, así donde te metas. Y yo, ay, no, espérame. Le digo a mi vecino, espérame, güey, le voy a decir a mi mamá. Y me voy, mamá, es que esto y aquello. Y luego mi mamá así como que, no me dejan paz. Y él se mete. Y luego se sale con mi mamá. Y empiezan ahí a guachachar, ¿verdad? A cuchichear, ¿verdad? Cosas. Ujú. Y luego yo estaba con mi vecino. Y yo le decía, ay, güey, le está lavando el coco a mi mamá. Le digo, ¿qué quiere? Y le empezó a decir muchas cosas a mi mamá. Me mete y se la empezó a rayar a él. Entonces yo nunca le pegué a mi mamá. Ese día nada más le agarré el brazo. Pero porque me estaba peleando con él, agarré un tenedor y se lo encajó en el cuello. Se lo iba a encajar, o sea, no se lo encajé tan fuerte porque no le Sí, hice nena. nada. No le hice nada. Y me acuerdo que le doy pum. Pero él me tenía así agarrada de enfrente. Y yo, no, ya déjame en paz. Y luego mi mamá me quiere agarrar y yo le digo, a ver, hágase para acá. Y nada más la muevo de lugar. Y luego en eso me dice, le voy a marcar a la policía, es que no te había visto así. Y yo, pues márcale, prefiero estar en policía de tránsito que contigo. Y con este güey. Y luego mi mamá se quedó así. Y luego en el teléfono, hija, no puedo con tu hermana, ven. Y yo, Sí, otra vez. chingüetas. Yo decía, ¿qué quieres? ¿Verdad? No se tardó ni 10 minutos y mi hermana ya estaba ahí con su esposo. Y yo dije, ay, no. Y se mete él. Para eso yo ya estaba bien, bien enojada, bien frustrada, porque él qué. Y todo lo que me había hecho, o sea, ya estaba harto, ¿verdad?
Y aparte porque yo notaba cosas que le hacía a mi hermana y no se me hacían justas. Pero por esa aprobación, por esa carencia que tuve de padre, distorsioné muchas cosas. Y luego entra y lo primero que dice, o sea, a mí me sorprendió porque dijo, pues si yo la veo bien, y yo me acuerdo que estaba súper flaca, pero pues el vato quería todavía seguir utilizándome, Claro. me quería seguir utilizando y yo me acuerdo que le empecé a gritar a mi mamá, no, es que yo estoy bien con esta pareja, esto y lo otro, bueno, no tenía pareja. Y luego me acuerdo que me subí para arriba, perdón, y le dije, ya, di que se vaya, él ya no es parte de mi familia. Y le dice, el esposo de mi hermana le dice, vete. Me acuerdo que lo veo pasar en el camión y le saqué el dedo, y yo ya bien enojada, yo decía, "Ah". Y sube él, y como yo estaba fumando cigarro, y todavía, yo decía, déjenme fumar mi cigarro a gusto, porque no quería platicar con nadie, por todo el pancho que había hecho y los vecinos se habían dado cuenta, ay no, qué vergüenza. Y me dice, ¿te vas a ir a vivir con nosotros o te anexamos? Te mando a una clínica. Le dije, mándame una clínica de rehabilitación, le dije, porque a los 3 días que yo quiera consumir, me voy a salir de tu casa, güey, te voy a robar. Así le dije, y luego él se me quedó viendo y se baja. Le dije, no voy a hablar con nadie hasta que no venga un centro de rehabilitación por mí. Y luego en eso entra el licenciado, ¿El entra Reta? con la señora Panchis, con mi mamá primero entra y luego entra el licenciado y luego la señora Panchis. Y lo le hago a mi mamá, tú hasta la chingada para allá, porque estaba muy enojada con mi mamá, muy resentida, muy todo. Lo licenciado, no, o sea, el cuartito de Infonavit está bien chiquito. O sea, los cuartitos de las casas de Infonavit están súper. Y mi mamá tenía una recámara ahí, pues no cabía licenciada y no cabía yo para un momento de salir. Le digo, a ver, hágase para allá. No cabemos, yo me muevo sola por si yo les dije que me llevaran, ¿verdad? Yo les dije que les marcaran. Y luego me baja, ya me agarra y me saca entre él y la señora Panchis. Y va la señora Vero. Y yo aquí en eso metía mi credencial y mi licencia, para ese tiempo yo traía licencia. Y yo decía, generaba, y será, cuando esté allá les enseño mi credencial y mi licencia y van a ver que soy mayor de edad y van a dejar de ir. Sorpresa. No. Y me acuerdo que llegan, yo ya me iba a poner bien cómoda porque creía que era muy lejos de donde yo vivía. Y no, que me voy dando cuenta, dije, caray, la vuelta. En ese tiempo estaba el COVID porque me pusieron un cubrebocas. Okay. Llego. Y lo me acuerdo que el licenciado me traía agarrada así de las manos, así pues para que no corra uno. Y lo le digo, suélteme, pues ni que estuviera en el penal. Y lo me dice, bien serio. Me dice, pues deberías. Y yo así como que, ay. Y de ahí ya nunca, jamás le volví a contestar. Yo entré, me ofrecen de comer, yo estaba muy drogada. No quise, me empiezan a dar un licuado. Un licuado así como para que se me asentara el estómago. Porque llegué hecha huesitos, pesaba 44 kilos. Oh, súper delgada. Llegué, me tuvieron en el aislamiento 15 días porque ahí nos llegaban y te hacían la prueba de COVID Por en lo lo que del llegaba. COVID, sí. Ahí estuve 15 días. Y con el miedo porque uno cree o trae la idea de que los anexos golpean. Entonces yo llegaba así, ay, no quiero subir con las chicas porque capaz me van a querer pegar y esto y lo Sí, otro. te imaginas lo peor. Y yo decía, ay, no. Y luego entraban y desde que entró yo bien, llore y llore en el aislamiento. Que mi mamá, porque sentía el remordimiento de cómo le había hablado en el momento en que habían ido por mí. Y no sabía cuánto tiempo iba a durar y no sabía cuánto tiempo me iba a tardar en ver a mi familia. Y yo lloraba y les preguntaba a la señora Pancha, ¿cuándo viene mi mamá a verme? Viene mi mamá a preguntar por mí, viene esto, viene el otro y viene. Ay, no, bien feo. Me acuerdo que nada más me despertaba, iba al baño, comía. O sea, sí, me la pasaba dormida todo el tiempo. Y luego ya, pasan esos 15 días y me suben con las chicas. Pues, ay, no. Yo lloraba, no entendía qué. No, para empezar, ni le hablaba a las mujeres porque me caían gordas. Yo decía, ay, no, las viejas son bien chismosas. Te aislaste un Sí, rato. o sea, me caían gordas todas las mujeres que habían ahí porque yo no estaba acostumbrada a hablarle a mujeres y luego con muchas mujeres y yo le decía al licenciado, le dije, es que a veces me dan ganas de pararme y meterme al cuarto. Le digo, porque me desesperan, a veces se pelean por cosas mínimas, o sea, se discuten las chicas, ¿verdad? Por cosas mínimas y qué flojera. Yo decía, me estresaba, bajaba llorando. Y luego me acuerdo una vez que bajé llorando y le decía al licenciado, yo me veo como, es que veo a chicas que pues ya quedaron mal, ¿verdad? Yo me veo como, pues para empezar no hubieras bajado a preguntar. Y yo así, bueno, y lloraba. Y no entendía nada.
pasan los compartimientos, ¿verdad? Que se hacen ahí con las chicas y compartía todo lo que me había pasado y lloraba con un sentimiento, pero no entendía nada de lo que me había pasado. No entendía lo que había vivido con mi hermana, no entendía que había sido abusada. Sí, como que era muy en el fondo de mí, yo sentía que algo malo me había pasado, pero no lo interpretaba de la manera correcta, no me dolía de la manera correcta. Y yo decía, ¿qué pedo? Bajaba y luego el licenciado me decía, pero por unas papitas, güey. Y yo, sí, por unos tacitos Fleming. Y él se queda así como que, ¿qué pedo, verdad? O sea, me imagino, no sé qué pensaba en ese momento porque yo lo decía así normal. No entendía qué pedo. Contaba todo lo que me había pasado, el por qué me habían dejado parada. Así como que yo me lo merecía, como yo sentía que el castigo era correcto, Lo que normalizaste. lo normalicé tanto que me acuerdo en ese tiempo que yo entré al psiquiatra y a mí el psiquiatra le dije, yo creo que puras mentiras porque no me recetaron nada. O sea, y en este segundo proceso a mí me tuvieron con medicamento psiquiátrico, que llegué en depresión. Y yo decía, ay, no, pues anteriormente también tenía depresión, pero no le dije toda la verdad al psiquiatra. Hablaba con la psicóloga, no sabía ni qué eran las emociones. Yo decía, ¿de qué me está hablando? Es que, ¿qué son las emociones? No entendía. O sea, todo lo que había aprendido en la escuela, en la secundaria, se me había olvidado por completo. No sabía qué onda conmigo. Me acuerdo que todavía, eso fue después de mi reencuentro cuando el licenciado me preguntó, güey, por unas papitas. Eso ya había pasado a mi reencuentro. Pero anteriormente yo no le comentaba nada de esas cosas. Salí en una tribuna arriba, comentó lo que me habían hecho. Él. Pasa el tiempo, a los 3 meses iba a ser mi reencuentro. Yo así como que, ay no, mi reencuentro, ¿verdad? Yo no lo quería tener porque no quería ver a mi familia. En ese momento estaba así como que emocionada y no emocionada porque sabía quién era mi familia, ¿no? Y fue el reencuentro. Y antes de eso mi licenciado me dice que él se enteraba de todo, ¿verdad? Que si quería algún tema en específico hablarlo. Y yo decía, ay, güey, o sea, él ya sabe todo lo que me ha hecho. Y luego sí quiero hablar con él. Pero entre el miedo, entre la confusión de mi mente, no sabía. Hablo en el reencuentro con él y con mi hermana. Entran los dos al reencuentro y les empiezo a decir todo lo que había hecho. Y luego me dicen, te vas a voltear y vas a hablar de frente. Me volteé y luego me dice él, sí, ya sabíamos que habías hecho todo eso. Y yo así como que, en ese momento es como que, está bien, ya sabían. Y entonces, ¿para qué me meten aquí? En ese momento lo pensé. Pero las otras personas, el licenciado, se dan cuenta de que no, o sea, si tú ya viste que estaba mal, ¿por qué no la metiste a un centro de rehabilitación? Claro. Pero porque él quería todavía, Claro. sí, o sea, bien mal. Sale y me dice, ¿quieres hablar con quién? Digo, pues con él. En ese momento tenía miedo, no entendía qué pedo, qué le iba a decir. Y en el reencuentro le digo, ya no me vas a hacer lo que tú me estabas haciendo. Y en mi mente y en tu mente va a quedar como recuerdo, ¿verdad? Y es todo lo que le digo porque se me acaban las palabras, porque no entendía lo que había pasado, o sea, no lo interpretaba de la manera correcta. Y él me dice, me empieza a hablar de responsabilidades y yo así, okay. No lo noté yo, yo así como que, pues voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y él se evadió Claro. todo lo que yo le estaba diciendo, y más porque estaba ahí el licenciado a un lado. Pues él no se esperó que le dijera todo eso. Salgo de mi reencuentro, estaba mi hermana, estaba él, y ya pasa el tiempo. No sé, en menos de un mes me hacen una videollamada y me dicen que si yo me quería ir, y yo así como que no me quiero ir, pero ¿por qué me preguntan esto a mí? No entendía yo, o sea, estaba bien. Yo no socializaba, yo no le hablaba a nadie, le hablaba muy poco y las cosas que hablaba eran cosas de la calle y no, bien mal. Bajaba y veía todas tener conversaciones bien y luego me acuerdo que estando allá adentro, en ese tipo de conversaciones, yo le digo que la persona con la que yo estaba juntada una vez planeó quererme robar. ¿Por qué? Porque a mí me mandaban al mercado de abastos con cierta cantidad de dinero y pasaba por la avenida en la que él vivía. Entonces, yo para que se me facilitara el trabajo, dije, no, pues vente, va. Y entonces él me empieza a ver el dinero, ¿verdad? Lo que yo llevaba. Y él me dice, ¿qué onda? Vamos a planear un robo, pero te van a madrear. Y le dije, chinga.
No, yo no, no, para empezar no le vas a robar a mi hermana. Y para empezar no me voy a dejar pegar, pero sí que bien loco. Entonces yo se lo cuento al licenciado y en mi reencuentro se lo cuento, ¿verdad? Porque todavía yo estaba con una idea de que yo lo quería ayudar a él. ¿Ya? Pero no veía, o sea, normalicé tanto la violencia y confundí con que por culpa del criminal, o sea, el vato ya era adicto, el vato ya era alcohólico, era una vida disfuncional la que yo iba a tener con él, pero no la veía, la normalicé toda mi vida normalicé las drogas, o creía que ya te juntabas y hacías una familia muy bonita. No, esa ideología de familia que tenía, pues siempre fue como que yo quería esto, pero no, o sea, con las personas incorrectas. No era posible con ellos. No, o sea, ¿cómo? Y me acuerdo que ya le cuento en mi reencuentro, les digo eso y todo lo que viví con esa persona. De repente un día me habla el licenciado y me dice, ¿ya te vas? Y yo digo que, caray. Llevaba 4 meses. 4, ya casi 5, no me acuerdo la verdad. Pero sí me acuerdo la fecha, creo que salió un 26 de febrero del 2021. Y creo. Y salgo, me dice que ya iba a salir y yo así como que, ¿te quieres quedar a terminar tu proceso? Y yo así como que, por ese momento, ¿sabes qué? Pensé en una hamburguesa. En una hamburguesa yo decía, ay, pero es que si me quedo no voy a poderme comer una hamburguesa de pollo, es lo que pensé, o sea, no pensé en otra cosa nada más que en una hamburguesa de pollo, o sea, y dije, no, pero si ahorita salgo, mi hermana me la va a comprar. Es que cuando entras con mucha ansiedad y planeas puras comidas bien locas. Sí. Y me acuerdo que yo le decía al licenciado, Lick, pero me va a dejar volver, y el licenciado, es que si no terminas el proceso, no. Y yo así, pero es que tengo muchas ganas de una hamburguesa. y ya, total, en ese momento llegó mi hermana y yo me le quedaba viendo a Lick con mi cajita así como que, Lick, dígame algo, o sea, sí, o sea, como que me dijera algo, pero no me decía nada, y luego me le quedaba viendo a mi hermana y yo así como que, ¿qué pedo? Y lo dejo mi caja volteando con el licenciado, o sea, en la caja, en la camioneta de mi hermana, y yo así como que, ay, ¿por qué no me dice nada? Y no me dijo nada, y ya me subí al carro y me quedé así como que, ay, ¿qué onda? Y le digo, cara, y le digo a mi hermana, ¿por qué vinieron por mí? Y ya me empezaron a decir todo, la forma en la que ellos ven las cosas, ¿verdad? Me acuerdo, ellos decían, no, es que si a mí no me aseguran que tú te dejas de drogar, pues ¿para qué te tengo ahí? Y yo así como que, pues yo no entendía, y yo decía, ¿cómo? Me dice, pues sí, no, y ellos creían que era un negocio, o sea, ellos decían, no, es un negocio eso, y, chinga, pues si a los 4 meses no te vas a dejar de drogar, no te aseguran, pues a los 8 tampoco. Y yo pues no entendía, y yo decía, no, está bien, hasta que ya llegué en ese segundo proceso que comprendí todo, y yo decía, o sea, lo que decían, no, ellos creían que yo iba a salir más inteligente, dejándome de drogar, comportándome de la mejor manera del mundo, y no es así. No es así, o sea, yo todavía tenía muchas cosas. Era muy temprano. Era muy temprano. Total, salgo, ni al mes. El vato se compró un carro, un Challenger. Sí, un Challenger deportivo, negro. Estaba muy bonito. ¿Cuál vato? El esposo de mi hermana. ¿Cuando sales te fuiste a vivir con ellos o con Sí, mamá? era de Con regla. ellos. Sí, de regla. Yo no me Ay. podía ir a vivir con mi mamá. Y me acuerdo que se compra ese carro. Y yo me acordaba de unas palabras que decía el licenciado, lo decían ahí, que todo a su tiempo, ¿verdad? Que no nos iba, que sí, algo así, como que todo a su tiempo, que todo lo bueno de nosotros iba a llegar a su tiempo, que no nos dejáramos ni que perdiéramos la dignidad por cosas mínimas, ¿verdad? Y muchas cosas que se me quedaban grabadas y yo decía, es que no. Me acuerdo que sale y se compra ese carro. Y lo iba, y yo bien emocionada, ¿cuándo me lo vas a prestar para manejarlo? ¿Cuándo me lo vas a prestar para manejarlo? Y luego me dice, iba el vato manejando y vamos a la tienda de mi hermana y se pone todo nervioso a agarrarse el pelo, a quitarse la gorra, a volvérsela a poner. Y yo decía, este güey me va a salir con una mamá. Y yo bien pinche nerviosa ya queriéndome bajar del carro y llegamos a la tienda y me dice, ¿unas fotillos o qué? Para que manejes el carro. No, y yo nerviosa en ese momento otra vez me paralicé y me bajo, me meto a la tienda y dije, pues me voy a poner a jalar. Se va detrás de mí y me dice, sobres. Y me da su celular y yo así como que, le dije, ¿me vuelves a poner gorro, güey? Le voy a decir a mi hermana. Bueno, le dije otras palabras. Claro. Le dije, ¿me vuelves a poner gorro? Y le voy a decir a mi hermana, güey. Esta vez no me voy a quedar callada. Bien. Y él se queda así como que, ay, güey.
Y jamás en la vida me volvió a poner gorro. Jamás, 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 jamás. Él me volvió a decir nada. Pero no, desde ahí no me la acabé. No me la acabé. Da cuenta que vivía un infierno, ahora el doble. Humillaciones, me decía Pokémon, así, pásame un paquete de pollo Pokémon. Y yo así como que, güey, ya no me dejo, güey, o sea, ya déjame en paz. Y así, no, cosas, y ¿dónde dejaste a mi compa? ¿Dónde dejaste a mi compa? ¿Dónde lo dejaste, güey? Tú lo echaste a perder. Y yo así como que, Buscando herir. sí, era, y luego ponía una canción vallenata, que él me acuerdo que me la había dedicado. Ay, no, qué vergüenza. ¿Quién te lo Me la había dedicó? dedicado y él sabía, y me la pone. La de Piensa en mí, ¿verdad? De una canción vallenata. Y, y me la ponía. Y yo, no, yo así como que chinga, trágame tierra. No, cosas, me presionaba, me presionaba. Y luego yo ya me fastidiaba, empecé a ir a doble A. Me acuerdo que yo le marqué al licenciado y le dije que me había pedido fotos, pero que no entendía, pues yo acababa de salir un proceso, ¿por qué estaba haciendo eso? Yo no me daba cuenta de muchas cosas que él estaba provocando. Él quería que me volviera a dar en la madre, porque Claro. como no obtuvo lo que él quería, era como que, bueno, ahora me la va a pagar. Quería que volvieras a estar Ujú. vulnerable. Otra vez. Y yo iba a los grupos de doble A y me empezaron a dar la confianza, porque me acuerdo que yo le marcaba al licenciado y le decía que yo me había padrinado ahí en la clínica antes de salir, y que me pasaban el número de ese padrino para que me llevara a un grupo conveniente de doble A. Me acuerdo que le hablaban, iba y me recogía y me llevaba al grupo. Y así mucho tiempo, hasta que ya después me dieron la confianza de prestarme una camioneta y yo irme. Y luego yo empecé a trabajar con ellos después de mucho tiempo. Sí, me tardé mucho tiempo para trabajar con ellos, porque no puedes, después de que sales de un proceso no puedes trabajar. Después pasa ese tiempo y me voy a trabajar con ellos. Con tu hermana otra Con mi vez. hermana otra vez, de lo mismo. Y luego ya empiezan de que los eventos en doble A, de que en los estadios, viajar a otros estados. Y pues yo quería viajar con los de doble A, ¿verdad? Y no me dejaron. No me dejaron. Ese día me frustré. Mi hermana se empezó a burlar. Yo le dije, es que págame lo que ya trabajé. Y luego mi hermana no, le dije, porque ocupo llevar el pago. Y me acuerdo que no quisieron ese día, después de mucho tiempo. Antes hubo muchas discusiones diciéndoles que cuándo iba a ser el tiempo de regresarme con mi mamá, que yo me quería regresar con mi mamá porque había cosas que no. Siempre para nosotras, él siempre tenía, él decía cosas y estaba en lo correcto. O sea, nunca lo podíamos decir, ay, no, esto no, güey, no te pasas de lanza. No, porque no, ya no te la acababa. Era burla segura, era dejarte en ridículo con gente, en restaurantes. No, bien, o sea, no, bien mal el En su vato, bien. papel de Dios Ujú, Todopoderoso. en ese papel. Y ya era muy incómodo. Me acuerdo que ese día que no me quisieron dar el dinero, yo me enojo y le digo, no, vete a chingar tu madre, le digo a mi hermana, y tú también, güey. Y me salgo de la casa, ellos creyendo que iba yo a ir a doble A, y que agarro un taxi. Me voy a la casa de mi mamá, y mi mamá no estaba. Bueno, pues le pedí dinero a la vecina, y que de ahí me prestaba el celular para marcarle a mi mamá. Mi mamá en ese tiempo trabajaba en un hospital. Y me dice mi mamá, pues vente para acá y acá hablamos. Ya llegué, le dije, es que mamá, esto y lo otro, y ya yo estoy harta. Y mi mamá me dijo, ok, sí, está bien, te voy a recibir en la casa, no te voy a dejar en la calle, porque yo sé que si no te recibo, tú te vas y ya no regresas. Y yo, sí, Claro. si tú no me recibes, yo me voy a ir, a mí no me importa, no me importa. Y en eso llega mi hermana a hacerle un pancho al hospital, mi mamá trabajando, y yo decía, ay, no. Y le empieza a amenazar, le empieza a decir que si a mí me aceptaba en su casa, ella ya no iba a tener madre, para ella iba a estar muerta. Mi hermana, como siempre, haciendo promesas, que cosas raras que dice y no cumple, ¿verdad? Y me acuerdo que le dijo a mi mamá, si tú la recibes, yo dejo de ser tu hija. Y mi mamá, pues ni modo, es mi hija y yo la voy a recibir. Bien. Me recibió, mi mamá ese día se la pasó bien mal llorando en el hospital. Me dijo, vete, ya me pagó el Uber, me regresé a la casa de mi mamá. Ahí recaigo, después de 1 año y medio, Ese día. con cigarro, primero. Recaigo con cigarro, porque desde un cigarro ya es. Sí. Pues la emocional primero. Ajá. Emocional, y llegué y fui y A compré unos fumar. cigarros y me los fumé a escondidas de mi mamá porque no se pueden enterar. Después mi mamá habló con ellos y me ofrecieron trabajo. Pero yo en ese trabajo nunca avanzaba porque siempre les debía.
Les debía. Duré 5, 6 meses, como 5 o 6 meses viviendo con mi mamá, porque duré un año viviendo con mi hermana y luego esos 6 meses con mi mamá sin consumir nada más que cigarro. Y a mí mi hermana me había cachado porque la señora que trabaja con ella ya me había visto y yo le inventaba cosas bien raras a mi hermana. Decía, no, tú, es que entré yo y luego salió el señor y prendió un cigarro y me echó el humo y pues pareciera que yo estaba fumando. Cuando yo traía el cigarrote en la mano y la hija de la señora que le ayudaba a mi hermana le fue y le dijo, ¿verdad? Y así, y me acuerdo que total pasó un pleito. Yo me acuerdo que dejé de trabajar una semana porque me había dado COVID y yo según estaba aislada, ¿verdad? En mi casa. Y en eso mi hermana pasó a dejar a la señora que trabaja con ella y pasa por la cuadra. Y a mí me ve con el policía en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Volviste a verlo? Sí, lo volví a ver y estaba ahí pío platicando. Y luego él se queda viendo así. Y le dije, mamá, le dije, acaba de pasar mi hermana. Si viene, le vas a decir que no conoces al vato, ¿va? Porque se va a armar el pedo. Porque yo no le hablaba a nadie de la colonia. Yo no le hablaba a nadie, yo nada más del trabajo, a los tacos de bistec y luego a la casa, ¿verdad? Así, y a doble A. Iba a doble A y luego a los tacos y luego a la casa de mi mamá. Y luego yo les empiezo a decir, es que déjenme. Ah, bueno, tal. Llega mi hermana, se regresa y me dice, ¿quién era el que estaba ahorita contigo? Le digo, un amigo. Y luego me dice, estaba mi mamá y le empiezo a decir, ¿quién era, ma? ¿Quién era? Y viene enojada mi hermana. Ay, pues ya sabes tú, ¿cuál el policía? Y total, así quedó. Y yo así como que, y luego mi hermana me empieza a gritar, y que es que por qué, y que se supone que tú estás en COVID, se supone que no puedes volver con los de tu pasado. Y no, me empezó a echar y yo les empecé a decir, ya déjenme en paz, ya suéltenme, ya estoy grande, me voy a equivocar en otras cosas, pero en la droga no, y no estoy haciendo nada malo, nada más estoy con él aquí platicando. Y mi hermana se va y luego se regresa hecho madre. Y ya tenía en llamada a su esposo. Y me empieza a echar. No, que haces lo que tú quieres. Y yo así como que, digo, no, güey, le digo, es que ya, güey, ya, déjame en paz. Tú no tienes por qué estar diciéndome nada. ¿Quién te crees? Y como que lo empecé a amenazar, ¿verdad? Así como que, ni me digas nada porque ni te conviene y mejor cállate. Y luego, total, se va mi hermana y me dijo, ok, ya no te vamos a hablar. Llego a la tienda y pues me aplican la ley del hielo, ¿verdad? No me hablaban ni mi hermana ni él. Y yo decía, chinga. Pues y ya ella me dice, pues querías sacarnos de la vida tuya, pues ya nos sacaste. Sí, no mames, pero no se trata de hacerme así, nada más dejarme de hablar y ya. Y luego me acuerdo que llegué ese día, pasaron los días, un día me tocó ir a visitar a mi hermana para ver a mi sobrino, llego. Y, o sea, si no le hablaba, o sea, si él ya no me iba a hablar, estaba bien, pero con que yo tuviera contacto con mi hermana y con mi sobrino, pero ella también me empezó a ignorar. ¿Se le unió? Se le unió feo. Me acuerdo que ese día estaba el papá de él, ¿verdad? Que fue a conocer a sus nietos. Y nada más me saludó así, luego mi hermana me ignora y yo así como, me sentí bien incómoda. Me salí llorando y haciendo la oración de la serenidad porque tenía miedo de volver a recaer, tenía miedo de ir a buscar a personas las que no quería, de las que yo me podía sentir protegida. Sí. Yo decía, no, buscar, y lo empecé a generar puras cosas. Yo me acuerdo que ya tenía celular pero no tenía Facebook, entonces yo le decía a un vecino que me prestaba su Facebook para yo estoquear a entonces yo lo estoqueaba y lo buscaba y yo decía, no, es que ¿qué sería de su vida? Y lo veía bien, pues se supone que se iba a juntar con una chica y que la chica no era de drogas ni nada. Dije, pues según que lo levantara, que lo hiciera buena persona y cosas así bien raras. Y me acuerdo y luego yo veía en las fotos de perfil que algo tenía el vato aquí. Y yo decía, ¿qué trae? Y luego yo decía mi nombre. No, y yo decía, no. Y luego el vecino me decía, ni empieces, güey, ni empieces. No es tu pinche nombre. Porque él, mi vecino era muy amigo, me conoce desde muy chiquito y siempre me decía, no, ni empieces, güey, no, ni te hagas ilusión. Es más, dame mi celular, yo no sé ni por qué andas viendo. Cosas. Sí, yo así como que, me acuerdo que trabajando era cuando cortaban el agua. Me acuerdo que me levanto a las 4 de la mañana, un miércoles, y yo descansaba los jueves.
y que veo un mensaje de mi hermana como a las 6 de la mañana, me manda el mensaje, diciendo, te cambié el descanso, descansas hoy. Y yo así como que me levanté desde bien temprano a juntar agua. Y luego para después meterme a bañar e irme a trabajar. Y sale con que me enojé. Y luego en eso, total, se va mi mamá, junto el agua y en eso va saliendo mi vecino. Y le dije, ¿a dónde vas? Me dice, al Oxxo, pues voy a trabajar. Le dije, bueno, te acompaño. Y lo acompañé. Nos fuimos, para eso yo ya no le hablaba a mi mamá, digo a mi hermana, ya, o sea, ya era. Y luego lo acompañé. Nada más le hablaba lo necesario de cosas de trabajo, no le hablaba así como hermana, como nada, nada. Es porque ellos me lo dijeron. Te distanciaste tú también. Y me acuerdo que vamos así, y luego ya lo dejo al Oxxo. Y es en la avenida principal, y por ahí vivía. Y yo decía, ay, llegué, pasé. Y lo me dice, güey, ¿por qué me acompañas? Le dije, nada, pues me cambiaron el turno, ¿qué quieres que haga? Yo le decía, ¿qué quieres? Le dije, bueno, me dice, ojalá, ojalá, ojalá. Y yo así, que ojalá que, no, estás loco, yo no voy a llegar a. Bueno, y luego ya, se llegó a la entrada de él y ya, yo iba para arriba. Y paso por su cuadra. Y luego paso y yo dije, no, lo voy a ir a buscar. Y luego volteo y veo la moto y dije, ay, no, sí, me regresé. Y yo me regresé y luego lo veo y bueno, le grito y él todo cricoso, flaco, bien mal. Y yo así como que, ay, güey. Y luego se asoma y me dice, ¿quién eres? Y le digo, soy Rosa. Porque para eso yo me hice un cambio de look total, para que no me reconocieran ni así que yo. Me pinté el pelo, me saqué fleco, pero ay, no, qué feo. Me veía bien fea porque traía fleco y no me gusta traer fleco. Y luego ya me abre, pues como todo cricoso, promesas, que él se va a internar. Yo le dije, bueno, de la manera que yo le puedo decir a mi mamá que estoy contigo, es internándote. Para después de que tú estés internado, yo decirle a mi mamá que estoy contigo. Lo quería pero salvar. Sí. Y luego él me dice que sí. Ay, para esto, el placazo de Rosa aquí en la frente. No, Sí era tu nombre. Sí, era mi nombre. Pues ya verás, yo estaba miadilla. Y yo, ay, no, qué ocurrencia. Y yo me sentía tan mal que antes de eso, yo me hacía ideas en la cabeza y yo decía, ay, es que ya se tatuó mi nombre y yo me tapé el de él. Y decía, bueno, pues que me pongo, el diamante. Para más o menos, porque él traía un diamante, pero yo no le veía el nombre. Y dije, pues para más o menos encajar, pues me lo hice por ti. Ay, no, qué vergüenza. Y así, una semana antes de que lo viera, ya traía yo el diamante. Y ya cuando lo veo, le digo, bueno, pues, me dice, es que tú me prometiste que no te ibas a borrar mi nombre. Y yo, sí, le digo, pero ya me hice un diamante, ¿verdad? Que es igual que el tuyo que traes ahí con el placazo. Yo le decía, el placazo, le dije, ay, no, qué vergüenza. Le dije, ¿qué vas a hacer el día que me odies? Y luego me dice, pues, nada. Es que yo te quería traer aquí como un recuerdo. Y ay, sus promesas así bien raras, ¿no? Y yo, ay, qué enamorada. Ay, no, qué feo. Bien emocionada. Y yo bien creída. emocionada. Sí. Y me acuerdo que ese día estuvimos ahí y ya yo me voy para mi casa como a las 3 de la tarde porque él según iba a ir a trabajar. Llego y mamá llegó y luego ya así quedó. Y luego yo llegaba del trabajo y me bajaba en la esquina, siempre unas 5 cuadras antes de llegar a mi casa para fumarme un cigarro. Y caminar todo ese tramo fumándome un cigarro. Y yo ya hablaba con ¿verdad? Después de eso me pasó su número y todo. Y luego una vez llegamos a unos tacos, hasta eso, bueno, él se los pagó, esa vez se los pagó él. Llegamos a unos tacos y en eso yo estaba así parada en los tacos y mi hermana, o sea, el esposo de mi hermana, la señora que trabaja con ellos y la mamá de mi hermana, del esposo de mi hermana. Y yo me meto abajo del carro, no la pensé, da cuenta que estaba sentada atrás del carro y no la pensé, me metí hasta abajo del carro porque decía, me van a ver. Pues sí, me alcanzó a ver la señora que trabaja con mi hermana. Y ahí me acuerdo que me empiezan a entrar llamadas, y yo, silencio, yo le dije, ya, sí me vieron. Le dije, como para que me empiece a marcar, y marque, le dije, sí me vieron. Le dije, ¿pero qué quieren? Pues se supone que yo ya no estoy en sus vidas. Y me acuerdo que llego a mi casa, le dije, ya, acompáñame. Llego a mi casa, le dije, déjame aquí en la esquina y tú vete. Y luego yo llegué, me hice el celular, le dije, está acá en la bolsa, y me metí directo al baño. Y luego salí. Y luego le digo él me dice, ¿dónde está aquel? Dice, ¿dónde está aquel? Y yo le digo, allá va caminando. Y luego que le grita, ven para acá. Y se viene.
Y yo así como que, chingado, ¿verdad? Yo dije, ¿qué quiere? Se viene y luego me dice, ¿qué pedo con ustedes? Y yo, pues, ¿qué? Le dije, pues yo, me dice, es que ella me fue a buscar y me aventó la mula a mí. Y yo digo que, pues sí, yo lo fui a buscar, ¿y qué? Entonces yo le empecé, yo lo fui a buscar y me empecé a hablar de responsabilidad, que ya sabía dónde iba, que era una recaída y que si ya estaba consumiendo y me empezó a decir puras responsabilidades, puras cosas bien raras que en ese momento a mí no me importaba, lo único que me importaba era estar con él. Como yo me sentía protegida con mi hermana y con él, al momento en que me hacen la ley del hielo, pues yo me sentía ¿Buscas protegida. a alguien más? Claro. Y pues ahí estaba y yo ya pues decía, yo ya tengo azul de este lado, pues no me importa todo lo demás. Y luego me dice mi cuñado, y luego, güey, lo que dijiste en el reencuentro, ¿qué? Y luego yo, pues, ¿qué? Le dije, pues es puro pedo. Y luego se me queda viendo, ¿es puro pedo? Le dije, sí, ahí te hacen decir cosas. Y él se queda así como que, entonces es puro pedo. Y yo, sí, es puro pedo. Porque uno arriesga, o sea, uno para manipular se inventa cosas bien, bien locas. Yo para querer en ese momento que me dejaran estar con él, dije que todo lo que había dicho en mi reencuentro era mentira. Ujú. Y pues ahí puse en mal a todo lo que había dicho yo ahí. Y yo me puse en la posición en la que ahorita, hoy por hoy, mi hermano me cree muchas cosas, ¿no? Porque en ese momento, por el consumo, por todo, uno manipula, dice que es mentira lo que dijo, por el hecho de seguir consumiendo o de estar con personas que no tenemos por qué estar. Y, y me acuerdo, él se me queda viendo y luego ya él se va y luego ya me empiezan a decir esto, el otro, y luego mi mamá es que, ¿por qué, Rosa? Y yo así como que, pues, ¿qué quiere? Ya. Pasaron ni los 2 meses y me voy a vivir con él, al cerro. Según él se iba a rehabilitar, yo le pagaba, o sea, yo, cuenta que él dejó de trabajar para que, no de cuenta, la verdad, porque siempre tengo Dejó esto, de de que yo trabajar. iba a trabajar, me pasaba al cerro y le marcaba siempre en la tarde, ¿qué vas a querer de comer? O sea, yo carnita y todo para que el vato se recuperaba, porque yo le quería demostrar a mi familia que el vato se iba a cambiar, porque ellos me decían, es que no va a cambiar. Y me dijeron en la clínica, es que tú no vas a ir a buscar a esa persona porque te va a llevar a lo mismo. Sí, te Y va. arrastra. Uh-huh. Y me aferré tanto a él que como 3 meses pagándole todo le marcaba, no esto, y lo a su mamá, y dele esto para que, sí va, para que no le dé ansiedad, y ay, no, puras cosas bien locas. Y luego me acuerdo la primera excepción, yo llegué y yo iba a trabajar temprano, y él tomando con sus camaradas, 3, 4 de la mañana, y yo ahí escuchando la pinche música, y yo, ay, mañana voy a trabajar. Pero no, yo me quería quedar ahí porque yo me sentía protegida. Y, y ya, pasó el tiempo. En el primer, yo no tomaba, yo no nada más fumaba cigarro. Seguías Sí, limpia. seguía, todavía iba a AA, pero como quiera el vato me decía, ay, es que puro hombre. Yo así como que, y luego, pues es que es por mi bien. Yo le explicaba todo lo que, en veces lo ponía a ver videos de Anuar y él se aburría y me decía, es que qué, y yo, pues es que qué, porque vea, te reflejes ahí, pero pues cada cabeza es un mundo y lo entiende a como pueda. Y el vato era un bien orgulloso, ¿no? Negado. Negado, le ponía el primer paso en YouTube para que lo escuchara y él así como que, ay, no, ya vas a empezar. Y porque yo lo quería hacer cambiar, porque me aferré bastante a quererlo hacer cambiar. Quería salvarlo. Y luego pasa el tiempo, se viene una posada de ahí de la colonia, porque bien típico en los cerros, entre los mismos vecinos hacen posadas, y van a contratar un grupo colombiano. Y pues fue en ese grupo colombiano en el que me dice, sobres. Antes de eso, antes de la fiesta, yo le encuentro una bolsita de cristal. Y yo le dije, ¿qué onda? Y él me dice, ándale, es que que el otro. Y yo, tú administramela. Y yo así como que, hasta me sudaban las manos frío, temblaba. Yo así como que, ay, no, ¿por qué tengo eso yo aquí? Y me acuerdo que, como ya el subconsciente, ya estaba yo haciendo mis ideas, pero no lo veía en ese momento porque yo me acuerdo que la bolsita la parto en 2. Yo me guardo una y le dejo otra parte a él. Le dije, bueno, chingatela tú. Y yo ya traía acá escondida esa parte. Y luego, se armó la posada, comimos, llegó el grupo y él dice, sobres, tómate una. Y yo decía, es que no, porque me voy a descontrolar. Estaba consciente que yo con una cerveza me iba a descontrolar, pero
esa seguridad que te hace la codependencia, la seguridad de que porque está la otra persona, yo me llegué a confiar de más y dije, bueno, pues una. Pero yo sabía que una yo me iba a llevar a otra y a otra. Y me llevó a 3 cervezas y yo andaba bien borracha. Y voy al baño y inhalo. Fue la solución. Y luego él el día siguiente, bueno, en esa madrugada me dice, "Ay, chinga, ¿estás despierta? ¿Y no estás borracha? Se me quitaste de mi bolsa, ¿verdad?" Y yo así como, ¿qué tiene? Y me decía, no, güey, es que tu familia me va a decir a mí que esto y que lo otro. Y le dije, pues yo fui. Yo les voy a decir que yo fui, pues ¿qué tiene? Me puse bien mal. Desde ahí empezó otra vez la perdición con él. Empecé a consumir inhalado porque no quería yo, según fumar, porque mi problema era fumar. Era la vía de y, administración. ujú, y luego ya me decía, ay, güey, si ya te metiste todo por la nariz, pues ya fúmale, ¿ya qué? Y empecé a consumir fumado. Y en ese cotorreo colombiano fue la primera vez que tomé y la primera vez que consumí cristal. Y yo así como que, ay, no. Esa cruda moral que te da al día siguiente y decía, ¿qué hice? Y luego me quise mantener, pero esa adrenalina o como le quieran llamar, que te da en el momento de querer consumir, pues se alargó, se fue otra vez, otra vez, otra vez. Y volvimos a lo mismo, yo dejé de trabajar, me fui a vivir con ellos, sus papás lo mantenían, yo viviendo ahí con ellos, pero yo me iba a trabajar con él. Porque antes del primer proceso, yo también iba a trabajar con él, a poner piso, a pasarle la mezcla, botes de mezcla, esto y el otro. Y esta vez, pues también igual, yo me iba a trabajar con él. Ya había veces que él decía, porque se llevaba muy bien con el esposo de mi hermana, y él quería ir. Decía, vamos con tu familia, que se pague una carnita y una cheve, y él le compraba todo. Le daba cajas de cigarros, le daba cerveza, pero porque él también, el esposo de mi hermana también se sentía protegido con él, porque creía que era malandro, porque creía que era, entonces él decía, no, ando con él, y ya se creían los dos, se creían unos dioses, los dos, los veías en la avenida jugándole carreritas a los tránsitos, jugándole, no, bien mal, bien mal, bien mal. Y el que salía por delante era Saúl, el que tenía que golpear a las personas era Saúl, porque el otro estará todo rayado y todo lo que tú quieras, pero nunca se ha peleado en su vida. Y pues él ya en ese mundo se creía mucho, ¿verdad? Y porque Saúl también echaba unas mentirotas de cosas bien raras y pues, ay, no, sí, el No, entre malandreo, y sí, enfermos, sí, sí. bien mal, bien mal. Y ya pasó el tiempo, me separo de él. Eso pasó en el 2000. Yo para esto me junto en el 2022. A últimos del 22 fue cuando me junté con él. Y y ya había recaído para el 23, en las fechas de la posada. Y luego ya en el 2024 me regreso a la casa de mi mamá. Con una perrita nada más. Con una perrita Doberman. Ay, no, esa perrita la amé. ¿Cómo es que te regresas con mamá? ¿Qué sucede con este sujeto? Empieza otra vez lo mismo. Yo ya estaba harta porque yo quería dejar de consumir, ya no podía, y aparte no trabajaba y luego había veces que no teníamos para comer y su mamá nos pagaba la comida, pero había cosas bien raras que yo ya me quería ir. Y en una pleito con mi hermana, yo y él nos peleamos. Él le grita a mi hermana porque mi hermana dijo, yo le voy a pagar para que ya se muera la perrita porque se me había enfermado del estómago. Y ese día habíamos ido a trabajar con mi hermana a cortarle un césped de todo. Y, y ese día no me quería dar el dinero. Y yo le dije, bueno, pues que mi hermana ya mande a dormir a la perrita, ¿verdad? Y luego él se pone de un humor y dijo, no, que no sé qué, que la voy a alivianar y que en esto y que el otro. Y le grita a mi hermana y me enojo y le dije, que es la última pinche es que le gritas a mi hermana, estás pero sí que bien mal y a mi hermana le va a estar gritando, sí, ni yo, y así muchas cosas bien mal. Y ese día mi hermana me habla, yo me salgo, ese día habíamos hecho una carne asada, me salgo y mi hermana me habla, es que no te vayas así. Y ya lo espero. Y yo iba para la casa de mi mamá y me dice, no, vente conmigo, y que esto, y que no te vayas, y que yo te voy a dar el dinero. Pues no me subí al camión con él y que me dice, y que le digo, ¿dónde voy a conseguir eso? Pero sí que bien pendeja, no te voy a dar ni madres, culera. Así yo, así como que bien enojada en el camión. Dije,
Llega a la parada donde nos teníamos que bajar y no me bajo y me quedo. Me voy de gane en el camión y me bajo más adelante. Él se baja en esa parada y me deja ahí en el camión. Subo para arriba y me voy caminando todo para arriba. Y llego a donde se juntan unos amigos de él. Y él iba más adelante y que le grité en la plaza, pinche cricoso, ya te gastaste todo el dinero en el crico. Y sus camaradas la empiezan a curar, pero yo iba bien enojada, yo ya iba bien Claro. enfurecida. Llego a su casa y le digo a su mamá, si no me da el dinero, va a valer queso este pedo. Y no quiero que se meta y si no, márquenle una pinche patrulla porque de aquí no me voy sin el dinero y con la perra. En ese momento nos empezamos a pelear. Yo le reventé, le aventé una cadena y madrazos y luego la mamá de él se mete, la empujo. No. Bien mal, bien mal. Y luego yo intenté agarrar mis cosas y me estaba picando el buche. Y dejé todas mis cosas, dije, no, agarré la perrita y me salí. Me aventó el dinero, me aventó 200 pesos y llegó ahí abajo a la casa de una amiga de ella. Y fue donde ahí le marqué un Uber y llegué a la casa de mi mamá y mamá, ¿me sacas ese perro de aquí? Que no sé qué. Y yo estaba bien enojada y le dije, mañana me voy con tu perra la chingada de aquí, le dije. Y al día siguiente mi hermana manda a la veterinaria, cobraban 800 pesos por la inyección y se la iban a llevar. Y luego le pregunto yo a la veterinaria, es que no la quiero matar, yo la quiero salvar. Y luego me dice, le dije, ¿cuánto cuesta un día ahí? O sea, cada día. Y ella me dijo, 800. Le dije, bueno, uso esos 800 para el día de hoy y que me la tengan con suero. Y los demás días yo veo la manera de conseguirle el dinero. Y empecé a buscar trabajo, yo ya bien, ya ahí consumía. Me volví a juntar otra vez. La perrita total, ahí la dejé en la veterinaria. Ya nunca la fui a recoger porque ya no pude pagar. El vato no quiso aceptar los 200 pesos diarios porque era lo que me pagaban en una tienda. No quiso aceptarlo, no tal. Ni una semana y me juntó con otra persona. Con otro sujeto. Sí, igualito al otro, pero con un niño. O sea, ahora con un niño. Yo decía, no, pero que no quería estar en la casa de mi mamá. Pues le hice de niñera, ¿verdad? Mucho tiempo, me utilizó como niñera mucho tiempo, igual abusos, drogas. Él consumía, pero él trabajaba en algo así de la tortilla, papel para tortilla, y yo le ayudaba a vender en las tortillerías. Él traía un carro, era funcional al principio porque apenas estaba metiendo al consumo del crack. Entonces ya iba a terminar igual. Entonces antes de eso yo ya mejor me salí. Yo ya, porque aparte el vato quería controlarme en todo y yo así que Ya no estabas dispuesta. y menos cuidarle al niño. Y ya me salí de ahí. Pasa el tiempo, me meto a trabajar en una tienda de las que vendió mi hermana. Ya cuando trabajo ahí, duré un rato y luego me manda un mensaje el esposo de mi hermana diciéndome, me manda una moto de M200, ¿verdad? Esa, yo bien encantada. Y me decía, dile a tus jefes favoritos que te la compren. Y así que nada. Y pues ese fue el gancho para internarme esta segunda vez. Me manda, renuncio al trabajo. Yo renuncio un martes, miércoles, jueves, viernes, sábado voy y trabajo con mi hermana. El día que renuncio yo voy por la moto. Todos esos días yo traía la moto. El domingo falto porque me dan la liquidación de donde había ido a renunciar. Y ese día me gasté todo el dinero. Pero mi hermana me debía esos días. De miércoles, jueves, viernes y sábado me debía esos días. Y me los iba a pagar el lunes. Entonces yo fui a trabajar el lunes y me dice mi cuñado. Llega como a las 2 de la tarde. Me dice, vente. El esposo de mi hermana. Y me dice, y yo me subo. Me dice, tráeme un agua. Y yo dije, ¿qué? Nada, pues le llevé el agua. Dije, me va a llevar con mi hermana. ¿No? Pues a lo mejor me quiere ver. Porque mi hermana había cumplido el 7 de septiembre. Años. A mí me internaron un 9 de septiembre. Entonces dije, me van a dar pastelito o algo que quedó ahí, ¿verdad? Y luego en eso iba yo a la alacena de mi hermana, bien tranquis, caminando. Y de repente salen 3 vatos de la alacena y yo, chinga, madre. Y yo volteo y les digo, no, nada más le dice, no. Y luego me avientan contra la pared. Y yo así como que, nada, y empecé a forcejear con el vato. Y luego le empecé a decir muchas cosas.
Y le empecé a decir a él que no iba a cambiar, porque a mi hermano la veía y yo le decía, no voy a cambiar y voy a salir siendo peor. Y si ya saben cómo soy, pues ¿para qué chingados me quieren anexar? Y yo no veía a mi hermana, yo bien enojada. Pasa, total, empiezo a gritar, si no me llevan, porque antes Inmude se llamaba Cris. Así es. Entonces yo les porque empecé a pelear. Le dije, si no me llevan a Cris, me van a pegar, porque yo no veía al licenciado y en la primera vez me había ido el licenciado. Yo decía, no, es otro anexo. Es otro anexo y ya valí porque Te ya... asustaste peor. Sí, porque ya le había gritado un chorro de cosas al vato y le había pegado. Y dije, no, pues allá estando adentro me van a dar una calentadita ya. Dice, si no me llevan a Cris. Le dije, ojalá no me lleven a Cris, es algo peor. Le dije, ojalá no me... Y porque allá, si no me llevan a Cris, me van a pegar. Y luego en eso me suben al carro, meten el carro al Porsche de mi hermana y me suben y luego empiezan a decir entre ellos, ay, luego bien lejos hasta Monterrey. Y yo así como que, ay, no, ya, sí es otro anexo. Y yo, chingüeta. Y ya iba cotorreando ahí con el chavo que fue por mí. Y me acuerdo que ya llegamos, da vuelta en la cuadra que ya sabía que era Inmude. Y yo decía, porque antes de eso yo le había puesto un 4 a una chica que se juntaba conmigo para que la anexaban igual ahí en Inmude. La recomendaste. Sí, la recomendé. Y ay no. Y luego, total, ya dije, sí es. Y ya llegamos. Me pasan, empiezo a llorar y como yo ya sabía a dónde iba, yo dije, no, pues ya llegué aquí. Y luego llego y luego me dice, ánimo Rosita, la que yo había internado. Yo dije, bueno, yo no, pero la que yo recomendé. Y yo así como que, ¿cuál pinche ánimo? O sea, en ese caso me hubiera venido desde que te trajeron a ti, ¿verdad? O sea, Te hubiera acompañado. Sí. Y luego me da un abrazo, pero no podíamos hablar porque era yo me iba Navidad y Años Nuevos a su casa de vacaciones. Y luego ya me anexan. Yo llegué hablando con el licenciado, me acuerdo, bueno, a la semana, y le decía, es que yo presentía que era encaminado, o sea, a mí era como que todo era en base o sea, si yo no trabajaba para ellos, si yo no le daba un beneficio a él, si era, te voy a encaminar a que te vayas y te drogues. Así lo sentía, yo decía, es que el esposo de mi hermana, Y antes le decía a mi cuñado, y luego me decían, no, es que no es tuyo. Y pues con el tiempo, con los psicólogos, con el psiquiatra, empecé a ver la realidad. No sentía de la manera correcta, no veía mi historia de la manera correcta. Y yo decía, ¿qué? O sea, me acuerdo el licenciado una vez que comenté, en las veces que se pasa a comentar con las otras chicas. Yo decía, es que yo me acuerdo que usted me dijo que mi historia era una historia de terror, ¿verdad? Y yo no lo veía de esa manera. Yo no lo veía de esa manera porque interpretaba la realidad de otra manera. Yo decía, ay, qué exagerable. Y luego él me dice, es que tienes que tener un punto de partida. Y dice, mi punto de partida es mi hermana. Me acuerdo que decía, mi hermana. Y si le hacen eso a mi hermana, güey, no. Y yo decía, o sea, en otras personas sí lo podía ver. O sea, si le hacen eso a mi sobrina, mato al vato. Así. Pero sí, pero yo no lo interpretaba de la manera correcta y no sabía cómo. Y con la ayuda del psiquiatra, con la ayuda del psicólogo, empecé a ver las cosas distinto. Todo lo que no entendía en mi primer proceso lo empecé a entender en este proceso. Y yo decía, ¿qué pedo conmigo? Porque no lo veía de la manera. En ocasiones subía a tribuna y había muchachas que me decían, es que tu historia. Y yo así como que, una porque estaba en negación, y yo así como que, ¿cuál historia? Pues qué, pues estoy, o sea, ¿qué te importa? Antes sí no les dije, ¿qué te importa? ¿Verdad? Pues es mi historia y ya. Pero porque eran parte que estaba en negación, porque no entendía y no comprendía la realidad de cómo era. A los 4 meses me dice el licenciado, tu familia estaba preguntando por el reencuentro. Y yo, no. Yo le digo, no. Yo bien nerviosa porque yo ya no iba más a cargar con eso. No, tenía que ser diferente en esta ocasión. Yo ya no iba a cargar con todo eso, lo que había vivido. Yo decía, no. Y pasan 6 meses. O sea, para cumplir antes de los 6 meses, hablé con la psicóloga, con terapias con el psiquiatra, ver las cosas de manera correcta, el por qué lo hacía, empecé a ver todo, el por qué lo hacía, empecé a entender más. Me viví con un narcisista
un narcisista a más no poder y aparte, un violador. No lo veía, yo decía, ¿por qué? ¿Cómo es que la persona que me quería cuidar me hizo todo lo que me hacía? Yo lloraba y decía, es que ¿cómo si esa persona que me quería cuidar me está haciendo tanto daño? Y me desesperaba mucho porque no comprendía. Y luego veía que el trabajar era como, me estaban utilizando, o sea, era una esclava de ellos. Sí. Y yo decía, es que no. Y conforme fue pasando el tiempo, empecé a ver todo, a interpretarlo de la manera correcta, me acostumbré al abuso, me acostumbré a vivir de esa manera que nunca lo vi diferente porque yo decía que así era mi vida. ¿No te diste cuenta que no era normal? Porque no tenía un punto de partida, o sea, no tenía una referencia de decir, es que así se vivía. Y yo para mí era normal, ¿no? Y ya pasó el tiempo, a los 6 meses va mi reencuentro. Un día antes de mi reencuentro tengo una terapia con la psicóloga. Un día antes de mi reencuentro. Y en mi reencuentro paso a mi mamá y le empiezo a platicar todo. Mi mamá me pide perdón, que porque ella creyó que me había mandado al lugar correcto. Le dijiste todo de los Todo. abusos, esta vez a todos. Todo, le dije todo y me dice, mamá, no digas nada. Y yo decía, es que ¿cómo? No digas nada, esto va a ser una bomba para tu hermana. O sea, mi mamá minimizó todo. Mi mamá me dijo en el reencuentro, yo también viví abusos, yo también viví esto y yo no me drogué. Y yo decía, ay, güey. Yo decía, como mi mamá, ¿verdad? Como la persona que yo creía que me apoyaba, emocional, mental, está actuando de una manera incorrecta. Y yo decía, ¿qué pedo? Y mamá, yo te recomiendo que no digas nada. Y yo, ok. Entra mi hermana, le empiezo a decir todo y cosas que yo fui partícipe de cuando embarazó a una muchacha y yo le tuve que ir a pegar a esa muchacha, la tuve que amenazar para que no le dijera a mi hermana. Y fui partícipe de muchas cosas y yo decía, ¿por qué? Le digo a mi hermana todo eso y mi hermana no minimizó el momento en el que me volteo, me empieza a decir, es que tú eres una adicta, mentirosa, manipuladora, y ¿te acuerdas el día que saliste y dijiste que todo lo que habías dicho en el anexo era mentira? Bueno, pues esta vez para mí es igual. Tú eres una persona enferma mental, me dijo delante, y yo así como que, sí soy manipuladora, le dije, soy manipuladora, pero para drogarme, güey, para cuando quiero hacer cosas malas, güey, que es irme a drogar. Y mi hermana no se puso en negación, me empezó a echar. En ese momento estaba emocionada porque veía a mi hermana. En ese momento yo sabía que las cosas, yo me puse en esa posición la primera vez por haber dicho que lo que había dicho en el anexo era mentira. Pero esta vez trataba de hacer todo lo correcto porque estaba cansada de vivir como había vivido. Me la pasaba siempre en la calle, trabajando, pero mal. Bien desvelada, me llegaba a la casa, iba bien desvelada al trabajo, oliendo a cigarro. No, bien mal, con delirios de persecución, creyendo que en el trabajo la traían contra mí, muchas cosas malas. ¿No? Y ese día en el reencuentro empiezo a hacer todo por los motivos correctos y porque quería ser honesta realmente, porque quería un cambio en mi vida, porque mucho tiempo me la pasé mal. Y que mi hermana me dijera eso y yo sentía, en ese momento lloré cuando estaba de espaldas de frente, tranquila, viendo realmente quién era mi hermana, que esa hermana a la que yo le lloraba mucho tiempo en el proceso, ya no era mi hermana, la que yo extrañaba cuando estaba más chica, ya ella no era mi hermana porque estaba muy envuelta en ese mundo del narcisismo, estaba muy envuelta en lo que él decía, estaba muy envuelta en su Dios, porque su Dios para él era su esposo, porque cuando ella creía vivir tan mal, llega esa persona a disque salvarle y a darle posibilidades, cuando en realidad los dos empezaron las tiendas juntos, cuando ella también se sacrificó
por cosas, familia, para tener ahorita las comodidades que tiene, ¿verdad? Le ha chingado también ella, pero No lo ve. ella no lo ve ahorita y es fecha que todavía no lo ve. Que ella cree que lo que ha conseguido es por obra de él, ¿verdad? Y en ese momento me acuerdo que se niega, y ya el licenciado dice, bueno, ¿qué? Parece para que se despide de su hermana. En ese mi mamá ya se había salido a fumar un cigarro y me dice mi hermano, la verdad es que no te quiero abrazar. Dije, no hay problema. Y me quedé callada y no dije nada. Empecé a llorar después de que se fue. Y el licenciado, bueno, yo te doy el abrazo que no te dio tu hermano. Me meto y traté de calmarme. Ahí en la clínica me han ayudado mucho, me han apoyado mucho las compañeras. Me han reconocido por cómo he llevado el proceso, porque es fecha que yo todavía no veo a mi hermana, porque ella me dijo, el día que yo vuelva aquí va a ser con autoridades, yo no voy a venir sola. Y yo le dije, está bien, si tú quieres que lo demande, lo voy a demandar porque tú quieres que lo haga, pero si yo no lo hice en su momento fue por quererla ver bien a ella, porque yo sabía que su mundo de ella era él Por no lastimarla a ella. y a mis sobrinos. Y porque la persona, yo le decía al licenciado, pues es que, a la psicóloga, perdón, que no, yo le decía a la psicóloga que sí, pues esa hermana que yo le lloraba no era esa que se había presentado en el reencuentro. Mi hermana había dicho muchas cosas y es fecha que pues yo no la he visto. Ella, yo sé que ella está al pendiente y la espero. Ella no va a ir nunca porque ella me prometió que el día que regresara iba a ser con autoridades, no iba a ser sola. Hay veces que le mando audios desde la clínica, que me salude a mi sobrino. Y así. A la que va mi mamá, siempre va mi mamá a verme. Y, y me dice cosas bien, bien. Yo sé que utilizaron esto o hacen como si yo no existiera, porque no quieren enfrentarse a la realidad. Que cada quien le corresponde, ¿verdad? Que yo sé que mi hermana trae una lucha interna, pero ya no es mi responsabilidad. Yo traté de hacerlos por los motivos correctos. Y mi historia no la cuento para que las personas, para sacarle provecho o lastimar a las otras personas o no, la cuento pues para que vean que sí se puede, que sin importar las circunstancias que nos toquen vivir, sí se puede salir adelante de muchas cosas, obviamente con la ayuda necesaria. Y así, ¿verdad? Esa ha sido un poco de mi historia. ¿Qué es lo más bonito que vives dentro de este segundo proceso? El poder compartir mi historia a las chicas que van recién llegando. El poder apoyar a las chicas, darles un abrazo, el convivir con ellas, es algo muy bonito, ¿verdad? Que me hace mantenerme, estar bien ahí en la clínica y, pues así, ¿verdad? Rosa, pues me gustaría antes de cerrar preguntarte y que nos digas, ¿verdad? A los que nos están escuchando, ¿por qué decides contar tu historia? ¿Por qué decido contar mi historia? Para que vean que sí se puede, sin importar todo lo que nos han... Obviamente hay circunstancias que nos tocan vivir y hay decisiones que tomamos por esas circunstancias. Entonces, sin importar, yo platico hoy mi historia porque es parte de mi vida, es parte de esa superación personal que quiero tener y obviamente yo no cuento mi historia para hacerle mal a nadie, ¿verdad? Porque obviamente yo sé que me puse en posiciones que mi hermana, mi mamá, personas de mi familia no me van a creer porque creen que soy mentirosa, pero la verdad es que no me importa. No me importa si me creen o no me creen. A mí lo que me interesa es que con mi historia otras personas se identifiquen.
se identifiquen y puedan ver que sí se puede. Que sí se puede. Muy bien. Entonces, si hay alguien que nos está viendo, Rosa, que tenga una historia de consumo, una historia de abuso, ¿qué les dirías? Pues es difícil, obviamente, en ese momento, cuando te pasan ciertas, no hayas cómo decirlo, pero siempre va a haber alguien que te ayude a pasar esos momentos difíciles en los cuales estás pasando por un abuso, por el consumo, obviamente con las personas correctas, siempre va a haber una salida. Y esa es la historia de cómo llevaste tu vida antes, de cómo llevaste tu proceso. ¿Quién eres hoy, Rosa? Hoy soy una persona más fuerte emocionalmente, buena, siempre hago las cosas por el motivo correcto y pues esa me considero el día de hoy más fuerte. ¿Qué te espera a futuro? ¿Qué quieres hacer con tu vida ahora? Pues yo en el primer proceso estudié la secundaria, la terminé. Esta vez estoy estudiando la prepa, ¿no? Siempre en la casa de mi hermana yo no podía estudiar la prepa. De hecho, ella dijo que no me iba a pagar la prepa, que si yo no la quise estudiar afuera, como ahí adentro, sí. Entonces, ahorita gracias al apoyo del licenciado estoy ya casi, me faltan obviamente en varios módulos, pero voy en el 10 y es como que ya casi estoy a la mitad de terminar la prepa. Y pues sí, eso es lo que... Excelente, muy, muy bien, Rosa. Pues quiero reconocerte tu valentía primero al venir a contar tu historia, porque sí es una historia muy, muy fuerte. Te reconozco tu valentía, no solo al contarla, sino al superar todo esto. Y la verdad que lamento mucho que hayas pasado por estas cosas. Nadie se merece pasar por algo así. Pero ya lo hiciste y lo has logrado pasarlas. Has sobrevivido y ahora estás reconstruyéndote y lo estás haciendo muy bien. Muy, muy bien. ¿Tienes algo más que agregar? ¿Un mensaje final para quienes nos están viendo y escuchando? Bueno, algo que quería recalcar, que este video lo hago para compartir mi historia, para no perjudicar a nadie, sin importar el hecho de que después de mi reencuentro, esta persona le va y le reclamó a Lick. Le va y le reclamó a Lick queriéndolo chantajear, queriéndolo dejarme en mal, ¿verdad? Se enteró de que tú habías Mi hermana, dicho. sí, mi hermana en ese momento le fue y le dijo. Y erróneamente de mi hermana, que no se bajó en ese momento de bajarse con él y a hablar con el licenciado, ella se hubiera dado cuenta de muchas cosas, pero no se quiso bajar, no se quiso enfrentar la realidad y está bien, pero ahí hubiera conocido a su verdadera pareja. Cuando él se baja queriendo manipular al licenciado, con muchos comentarios creyendo, él iba con un modo de empoderamiento de que... Soberbio. Sí, pero pues no se imaginaba que el licenciado era una persona preparada, ¿verdad? Para trabajar con ese tipo de personas, porque pues es una enfermedad, el narcisismo es un enfermo mental también. Y sin importar ese tipo de chantajes que él quiso ocasionar en ese momento, este video no lo hago para perjudicarlo, ni mucho menos. Simple y sencillamente es mi historia de vida, es lo que yo he pasado. Y si hay una persona allá que está sufriendo cosas similares, sí se puede, siempre y cuando busque a las personas correctas para que le brinden el apoyo, ¿verdad? Y esto. Excelente, Rosa. Pues muchas gracias por compartir tu historia y esperamos ver qué te trae a ti el futuro. Pues muchas gracias, Rosa, por venir y compartirnos tu historia. Muchas gracias por tu tiempo y por la confianza. Esperemos que las personas que nos están viendo y escuchando tomen el mensaje que es, ¿verdad? Más allá del morbo de la historia. Muchas gracias por vernos en este episodio de Voz de Resiliencia. Les dejamos nuestras redes sociales en la pantalla y el link en la descripción del video. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.